Argentina Unida, Argentina Presidencia. Bueno, y en esta parte del programa incorporamos a mi amigo Leonardo Fredes. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Acá Bien. Pedimos venir Está muy bien, me parece muy día bien. Porque era el debut y dijimos... Y se te otorgó a vos, claro, porque sos vos. yo dije, cámbienme por favor sí. el lunes que quiero la vuelta, Eduardo. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Nos Bueno, peleamos. ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, Acá estamos muy esperando que vuelvan las sesiones. Claro, pero parece que, a ver, como ¿cómo parece? Ahí tenemos pocos días como para tratar de incorporar esta cantidad de proyectos, carnaval, ¿no? ese feriado de carnaval medio que puede condicionar un poquito. De acá a marzo... Si no mueven la ficha esta semana que Sí, empieza, sí. me parece que ya la que viene hay muchos diputados del interior no muy decididos a venir. No muy decididos. Bueno, pero el protocolo, me decían las chicas, se firmó, o sea que ya no va a ser una cuestión, digamos, Y ¿no? el protocolo se firmó, pero sí se firmó con la fecha que se dice que se firmó, que es 4 de enero, 3-4 de enero. 30 días. 30 días Finaliza esta semana. Finaliza el 12 de febrero. El 12. Claro, a mediados de mes. Claro, tienen que renovar otra vez. Sí. Otra ¿Tenés vez. frío? Otra No te la apagamos pelea. el aire, no te preocupes. Tengo frío. Ahí está, pues vino Leo, tiene calor siempre. Leo, La próxima ¿viste cómo? vengo de saco. Saludamos a la diputada Jimena López, Frente de Todos por Buenos Aires. Hola, está en Necochea, la diputada. Claro, porque es de Necochea. ¿Qué tal, diputada? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola. A ver, está Hola, muteada. Eduardo, buenas tardes, Ahí está. ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué tal Necochea? ¿Cómo está esta temporada tan linda que es Necochea? Que todo el mundo dice hay mucho viento en Necochea. No, Necochea tiene el viento de todos lados, nada más que tiene playas muy extensas, ¿no? Claro. Ese es el tema. Tal cual, Eduardo, gracias por hacer esa mención, porque siempre me dicen lo mismo con el viento. Claro. En realidad tiene que ver con que somos una de las playas más extensas de la provincia de Buenos Aires, de la costa, entonces obviamente el viento se nota mucho más y está hermosa la ciudad, realmente nos han tocado en enero días muy muy lindos, ahora esta semana refrescó, pero hay un turismo que es estacional, que está viniendo los fines de semana, se ve movimiento, se ve mucho cuidado por parte de las personas y se ven promotores de salud de la provincia entregando barbijos gratis para que la gente ande con el barbijo en las zonas de paseo, en la playa. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, aparte necesaria para cualquier localidad receptiva del turismo, el cuidado del turista, que vaya con cuidado y se consume y bueno, y la pasamos todos bien, ¿no? Bueno, Jimena, tenemos poco tiempo, digo, de acá a marzo y muchos proyectos por discutir. Sí, estamos, no sé si complicadas es la palabra, pero sí no logramos los acuerdos conjuntos para el cambio para llegar a la sesión, sobre todo con el temario. Y bueno, mi mirada o mi lectura tiene que ver con la falta de ganas de dar respuesta que suele tener también junto por el cambio, en esto de siempre hay un pero, ¿viste? Cuando las sesiones no eran presenciales, la virtualidad, llegar a los consensos del protocolo, en diciembre la exigencia de presencialidad, y después la gente que más faltaba venía de los bloques y los interbloques que ellos conforman, bueno, y ahora con que quieren imponer un temario que no fue el enviado por Alberto para tratar en las extraordinarias. Entonces, bueno, siempre como una cuestión de querer torcer la institucionalidad para que el Congreso no funcione, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. En este sentido, Juntos Hola, Débora, ¿cómo va? Juntos por el Cambio, si bien no firmó el protocolo, fue el único interbloque que no lo hizo, ellos no tienen, al menos eso dicen, problema en sesionar. ¿Por qué no se convocó a una sesión hasta ahora? Ellos, sus únicos reparos tienen que ver con la agenda judicial, pero si mañana convocan a sesiones, ellos van y se sientan en la banca. No, en realidad estamos en el periodo de extraordinarias y en enero no se convocó porque no se logró los acuerdos sobre los temas que había propuesto Alberto Fernández. ¿Entre quién y quién no se logran los acuerdos? Y entre los diferentes bloques y la información por ahí que tenemos, que es lo que yo pregunté estos días, porque yo sigo yendo a Buenos Aires algunos días por mi trabajo también afuera de la Cámara con gestiones, tiene que ver con esto, con que siempre hay una declamación de querer trabajar, pero a la hora de lo concreto no ponen la voluntad para poder ni sesionar. De hecho, la firma del protocolo, la ausencia de la firma, demuestra que no hay una voluntad política, al menos, más allá de las palabras, de poder llevar a sesión otros temas que
tenían que ver con el biocombustible y con otras cuestiones que por ahí ellos no quieren tratar. De hecho nos pasó, bueno, no sé si estás al tanto, viste, con la reunión de algunos diputados y diputadas con Ginés directamente cuando fuimos al ministerio. Era una reunión que había sido pedida por ellos y por ellas, que gestionó Pablo Yedlin, y al momento de la reunión, a último momento, decidieron bajarse y dijeron no, porque el ámbito institucional es el recinto del Congreso y nosotros no vamos a ir, y terminamos yendo solamente 6 diputados. Y era pedido de ellos para clarificar el tema de las vacunas. Entonces, siempre hay como una declamación para el afuera, pero a la hora concreta de llevar adelante la tarea, no la hacen. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Hola, Leonardo, buenas tardes. Le pregunto, desde Juntos por el Cambio, algunos diputados dicen que las diferencias están dentro del oficialismo con cuestiones como biocombustibles o las PASO, que son por ahí proyectos que dividen a sectores, tanto de Juntos por el Cambio como del propio oficialismo. Le pregunto eso y qué posición tiene desde el Frente Renovador con el tema de las PASO. Mira, desde el Frente Renovador con la cuestión de las PASO no es algo que hayamos podido discutir de verdad en profundidad durante el año de la pandemia, porque Sergio, que es nuestro referente y nuestro conductor, estuvo muy abocado a lograr los consensos necesarios para el pago de la deuda, el tema de las gestiones de salud, las emergencias que hubo que declarar, la jubilación. Yo lo que te puedo decir es lo que opino yo de forma personal y por ahí sin siquiera sentirme como la representante del frente. Yo te lo digo como diputada, a mí las PASO me parece que en este momento es una erogación de dinero muy alta para cómo viene la Argentina después de la pospandemia. La construcción de la nueva realidad también requiere determinados gestos y de verdad las PASO es una erogación de dinero muy alta, que si bien también ordenaban en su momento las internas que teníamos y que podíamos ir a una interna partidaria y desde ese lugar generar las condiciones para candidatos y candidatas. De verdad, las PASO es una suma de dinero muy, muy grande. Yo, durante los 4 años de gestión a nivel municipal, que son territorios mucho más chicos, cuando hay que afrontar las PASO, es muy complejo. Yo no creo que tengan tampoco una gran utilidad política más que desgastar. Generalmente el candidato o la candidata entre las PASO y las generales puede mover un poco la definición, pero es muy raro poder invertir el resultado de una PASO, muy, muy raro, tiene que haber muy poca diferencia de votos. Claro, Jimena, ahí aparece aquel que dice, bueno, yo tengo oportunidad gracias a las PASO, si no, no tendría oportunidad de poder El propio Mauricio Macri llegó después de unas en su momento, PASO. claro. Yo creo que, a ver, no estoy en contra de las internas que puedan dirimir los espacios políticos, cuando no se define bien un candidato y qué candidatos tienen que ir a internas, pero tienen que ser internas partidarias, no. El tema de las PASO de verdad ha sido una cuestión compleja en cuanto a la suma de dinero, pero bueno, habrá que ver qué discusión se lleva a recinto y cuál es la posición del espacio al cual pertenezco, y obviamente yo soy orgánica. Ahora, si me preguntás a mí, me parece que con el año tan difícil a nivel económico que tuvo la Argentina, y no sé si es un momento propicio para destinar dinero a eso. No lo creo. Y tema biocombustibles, que de hecho el presidente Alberto Fernández ni siquiera lo incluyó en el temario. Ahí también plantea la oposición que hay diferencias y distintos espacios pidieron que se trate el tema, que de hecho fue una promesa del propio oficialismo. Sí, es un tema que es controversial, hay posiciones encontradas y también, a ver, cada una tiene su referencia en la provincia. El biocombustible es un tema interesante para quienes están por ahí en la parte de lo que es ambientalismo y cuidado y producción ecológica de energías y demás. Pero también es un tema que hay que respetar cuál ha sido la posición del presidente y ver si en su momento Sergio le pidió poder incluirlo en el temario de extraordinarias. Estamos a la espera de eso, pero me parece que en los temas tan controversiales hay que tener asegurado primero los consensos para que no quede en el aire. Es un tema complejo. Pero el Senado salió por consenso. Diputada. Sí, por consenso total. Pero nos ha pasado con varios proyectos que también pasó con el de jubilación y bueno, o sea, no siempre que sale en el Senado encuentra la misma recepción desde los bloques opositores en diputados. Y lo hemos visto con algunas cuestiones
Inclusive, por ejemplo, a mí me pasó presenciarlo dentro del recinto, la ley de etiquetado frontal. Tal cual. Sí. Y le iba a preguntar, con los temas de la justicia, tanto reorganización de la justicia federal como el de Ministerio Público, ¿se supo algo? ¿Hay alguna conversación adentro del bloque, con los bloques opositores? No, en realidad lo que sabemos es lo que se charló en diciembre, lo que tuvimos la posibilidad de poder preguntarle al presidente en el almuerzo que hicimos, que fuimos invitados e invitadas en Olivos, donde una de las cuestiones se planteaba era esto de la reforma judicial, de qué implicaba la reforma judicial, de avanzar en la reforma, que no es avanzar sobre la justicia, es avanzar en una reforma judicial que yo creo que se debería empezar por la justicia federal, pero también seguir por la justicia, después por cada justicia provincial. O sea, el Poder Judicial necesita un ayornamiento, una estructuración, una cuestión en donde la justicia sea un poquito más eficiente, más rápida, no politizada o partidizada, ¿no? Politizado es todo, no partidizado más que nada. Bueno, se ha avanzado, creo, y nunca es suficiente, en todo lo que tiene que ver con diversidad, mujeres, etcétera. Se ha avanzado, Jimena, ¿no? Falta, pero... Sí, yo creo que ha habido muchos avances, está la demostración de que hay un gobierno que le interesa hablar de las cuestiones de géneros. De hecho, bueno, el cupo trans fue incluido por decreto y se abrió ahora el registro de personas trans. Creo que estamos en un escenario que se desarrolló el primer año dentro de la pandemia, entonces ha sido todo focalizado a eso. Realmente, yo la otra vez lo charlaba con Ginés desde el respeto absoluto, porque él es un ministro de salud que tiene un recorrido enorme, y le decía, por ahí también hay que empezar a pensar que hicimos lo mejor posible en un contexto como la pandemia, en el que nadie nos enseñó a gobernar en pandemia. O sea, no estábamos institucionalmente preparados. También lo debe haber pasado en otra escala en el canal, en esto de adecuar las nuevas tecnologías. Me parece que eso hay que contemplarlo, y creo que se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con los géneros, tanto en los dos ministerios, en el Ministerio de Nación como en el Ministerio de Provincia, con quien tengo más contacto por esto de ser diputada de la provincia de Buenos Aires. He tenido algunos encuentros durante el verano con la ministra Estela Díaz, que es de provincia. Me parece que hay una intencionalidad de transversalizar las políticas del Ejecutivo en clave de género. No siempre es fácil, no siempre se entiende por dónde hay que ver también bueno, después qué pasa con la sociedad, ¿no? Porque uno puede avanzar desde lo legislativo y ver la sociedad, pues es todo un cambio cultural que se ha avanzado, pero lleva un tiempo. Es más, de acuerdo a distintas regiones, hay un tema etario también de la sociedad. Son varios los puntos, ¿no? Sí, y en realidad también una vez que se sanciona una ley que puede generar tanta controversia como fue la interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo para ciertos sectores por ahí que lo ven como una cuestión de pérdida y no de ganancia al pasar una práctica a la legalización. Hay que militar mucho la educación en todos los temas. Y también nos va a pasar con el biocombustible, que en otro tema que nada que ver, genera también controversia al interior de ciertos sectores. Y me parece que una vez sancionadas las leyes o una vez aprobadas, hay que hacer todo un recorrido para que esa ley se territorialice. Argentina tiene millones de leyes que la ciudadanía no conoce. Entonces también hay que empezar a cambiar la dinámica de que el Poder Legislativo le llegue más y de mejor manera a la ciudadanía. Porque si no, la movilidad jubilatoria fue un claro ejemplo. Nadie dijo que la fórmula propuesta era la única fórmula de la postdemocracia que le había ganado a la inflación, y que el único momento en el que perdió fueron los últimos 8 meses del gobierno kirchnerista. Entonces, todo el mundo decía cosas que se replicaban en los medios hegemónicos de comunicación, pero a la hora de preguntar, pero ¿cómo es la ecuación de la fórmula?, no la sabía nadie de la gente que estaba hablando. ¿O qué significan las transferencias indirectas del aporte jubilatorio a través del 100% de la medicación? Que no es solamente la jubilación. Hoy en día cada jubilado o jubilada con la mínima que tenga una enfermedad crónica está recibiendo la cobertura del 100% de la medicación. Y eso representa de manera indirecta 5.000, 6.000 pesos más al bolsillo del jubilado. Es un tema de comunicación
En ambas partes, digo, también hay que ser receptivo de temas profundos y no tan profundos, ¿no, Jimena? Digo, podés estar de acuerdo o no Sí, después. para mí hay que ser receptivo y hay que lograr que cada uno de los diputados... Yo vengo de la militancia y vengo de la educación popular porque soy trabajadora social. Me parece que quienes estamos en el legislativo tenemos una obligación de comunicar más didácticamente, de acercarnos a nuestros territorios, de hablar con los vecinos, las vecinas. Yo he dicho mucho, vengo del interior de la provincia, entonces, de que hablemos con las radios de todas las localidades, que salgamos en las radios y los medios de comunicación, desde los más chiquitos, los más perdidos, en los lugares más recónditos, que nos llamen a atender a los medios de comunicación, estar informados e informadas las legisladoras y legisladores, y hablar y explicarle a la ciudadanía en qué consiste cada cosa, sobre todo para romper mensajes que son tan fuertes desde los medios hegemónicos y que no siempre son ciertos. ¿Y tenés predicamento en ese llamado a algunos colegas a que hagan eso? Y eso parte mucho de la convicción ideológica de cada uno, sí, con mis compañeras legisladoras, sí. Yo creo que, a ver, a mí me pasa que me llaman de cualquier medio, sobre todo radial, porque son los medios que más se usan en el interior, y se asombran de que yo responda siempre, a cualquier hora. Si me pautás una nota a las 7 de la mañana, yo contesto igual, porque me parece que, obviamente, que es parte de mi trabajo y lo que yo tengo que hacer. Pero de verdad creo en eso, y lo hablo con mis compañeras en esto de salir, de hablar, de explicar las leyes, porque de verdad, por fuera de lo que es la capital federal, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias, la información no siempre llega como tiene que llegar. Bueno, y la oposición les podría plantear que el ministro de Salud no vino aquí al Congreso a dar explicaciones en prácticamente todo el año, solamente vino en el mes de abril, cuando fue un año atravesado por la pandemia, hubo compra de vacunas. Fue un planteo que hizo mucho Juntos por el Cambio, que no se explicó todo lo que tiene que ver con la compra de vacunas, por ejemplo. La compra de vacunas en realidad fue explicada a través de la mayoría de la Comisión de Salud de cómo eran los contratos y lo que estábamos votando nosotros. De hecho, cuando se armó un informe hace poco que tampoco se socializó, lo cual considero que fue en algún punto un error, explicamos cuáles son las diferencias entre los 3 contratos y por un tema de confidencialidad, como puede llegar a ser el precio, hay cosas que no tienen que ser... Bueno, la campaña de vacunación, el ministro no vino... El ministro vino cuando se trató el aborto y no vino a dar explicaciones sobre la campaña de vacunación, cómo se encarará la pandemia. Mañana, el miércoles a las 5 de la tarde hay una reunión de Comisión de Salud ampliada con el ministro Ginés, donde se puede hacer todas las preguntas. De hecho, en enero la reunión que se planteó con el ministro era para preguntarle el Plan Nacional de Vacunación de COVID y no quisieron venir. Pero era puertas cerradas. No era puertas cerradas. Estábamos invitados todos los diputados de la Comisión de Salud y cada uno de los bloques decidía de sus diputados y diputadas de salud quiénes podían ir. Pero digo, ¿no se transmitía por YouTube o no era aquí en el recinto? Eso digo. No, eso sí, perdón. Era específicamente para los diputados y diputadas de salud. El miércoles también es para la Comisión de Salud, pero como lo hacemos de manera virtual, se va a posibilitar en un acuerdo entre Carmen Polledo y Pablo Yedlin, que son presidente y vicepresidente de la comisión, que puedan participar todos los diputados y diputadas interesadas. También hay que ver después quién se suma, porque también es cierto que nos pasó con el tema de movilidad jubilatoria, que había quejas y después nadie seguía las comisiones del otro lado. Y la información estaba circulando. ¿Esta reunión del miércoles sabe si se transmite? Sí, se transmite a las 5 de la tarde, obviamente nosotros por el canal Webex de lo que es la plataforma, y seguramente va a ser en simultáneo por YouTube. La única condición que se puso, es que podamos preguntar solamente los integrantes de la Comisión de Salud. Pero eso no quiere decir que nuestros compañeros o compañeras, o de la misma oposición, no pueda mandarle preguntas a alguno de sus compañeros que integra la comisión y pueda levantar la mano para sacarse todas las dudas. También es cierto que desde Nación se nos envió una serie de filminas, más de 16 filminas, que fueron socializadas, explicando cómo es el plan, por qué es gradual con la población, qué tipos de vacunas llegan y cómo es el cronograma del año en la llegada de vacunas a la Argentina.
Claro, porque uno, a ver, mientras están charlando yo pienso qué preguntas le daría al ministro. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo sigue el tema vacunas? ¿Vamos a seguir solo con los rusos o vendrán también las chinas, por ejemplo? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Se viene ya el inicio de clases. Bueno, va a ser 2 veces por semana, creo, 3. Digo, hay infinidad de temas. Podés estar un día entero charlando con el ministro, ¿no, Jimena? Sí, todas las dudas, inclusive dudas, por ejemplo, de cómo se van a manejar en algunas provincias que por ahí el gobierno no es afín al gobierno oficial, y a ver a ver, son dudas que surgen también entre los mismos diputados y diputadas, cómo se va a controlar esta distribución. Todo lo que ustedes están pensando es lo mismo que se plantean. ¿Pero qué tiene que ver que no sea afín afín al gobierno? ¿Qué significa eso? ¿No van a tener las mismas posibilidades? Que no pertenezca... Sí, las posibilidades son todas iguales. El tema es qué cuidado y qué responsabilidad va a tener esa provincia. O sea, no es que porque no sea afín va a tener un tratamiento diferencial, porque de hecho no fue así, pero en Olavarría tuvimos un caso de que se desconectó un freezer con 400 dosis de vacuna. Y da la casualidad que es un municipio de Cambiemos. Entonces, también hay que evaluar todo lo que está pasando en relación a la vacuna. A pesar de que lo ha dicho el propio ministro, y ya lo dicen en el mundo desde el inicio, que la vacuna es parte de un proceso. No es que me vacuné y se terminó el tema, ¿no? Eso también es bueno recalcarlo. Y también tener en claro que nos pasó con 2 compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires que se dieron la primera dosis, a los 21 días es la segunda, porque la vacuna rusa trabaja sobre 2 ADN específicos diferentes, la primera y la segunda dosis no son iguales, y en esa ventana de 21 días que tuvieron, se contrajeron COVID. O sea, no es que porque me di la primera dosis estoy inmunizado o inmunizada. Tengo que terminar el calendario, que se termina con la segunda dosis, y hay un tiempo para la inmunidad. Lo que no quiere decir que una vez vacunada ya de forma completa pueda evitar el uso del barbijo, no. Las medidas tienen que seguir estando. Lo que estamos haciendo es una vacunación nacional para evitar el crecimiento exponencial del virus. Porque una cosa que explicaba Ginés es que el Malbrán, que tiene un equipo nuevo que trajeron hace más o menos 20 días, que logra como la mirada del genoma, yo lo explico así muy casero porque no es el tema específico que yo me dedico, que es el genoma del COVID, que puede mirar cómo es el bichito de alguna manera. Lo que habían detectado es que se vuelve más contagioso pero menos virulento en el paso del tiempo, ¿se entiende? O sea, es más fácil contagiarse pero menos virulento, como en su momento fue la gripe, que en un primer momento la gripe aviar fue muy virulenta y después con el paso del tiempo se empezó a contagiar más cantidad de gente de manera menos mortal, si se quiere. Lo que hay que tener en cuenta con la vacuna es que la vacuna rusa son 2 dosis sí o sí con un periodo de ventana de 21 días y que las medidas de cuidado las vamos a seguir teniendo que tener, porque la vacuna lo único que es una medida preventiva. Sí, está claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no es mágico, no es que la vacuna... Y en el mundo está la segunda ola y la tercera, y ahora apareció una nueva cepa brasileña por la Amazonia de Brasil. O sea que tiene que estar con los platitos en el aire el ministro, las autoridades, todo el tiempo, porque es algo que no nos deja de sorprender. Y por ahí, Eduardo, entender que como sociedad en general, en todo el país, vamos a tener que aprender en esta nueva normalidad la convivencia con las cuestiones zoonóticas, con los bichos zoonóticos, porque aparentemente es como la tercera ola que se viene a nivel mundial, esto que vos decís, una segunda cepa, una tercera cepa, o sea, hay una mutación de ese primer virus. Entonces, vamos a tener que empezar a desarrollar una normalidad conviviente con el COVID. Sí, está claro. Y tema clases allí en la provincia, ¿cómo los gremios habían puesto sus reparos respecto de la vacuna? ¿Arrancarán en marzo de manera presencial? Digo, algunos días sí, otros no. Mira, todavía no hay nada cerrado por lo que yo pude escuchar. No es una negociación en la que yo esté internamente metida. Recién mañana me junto con gremios ad hoc, que son los docentes particulares acá, para preguntarle, bueno, a ver qué piensan ellos y cómo poder avanzar con esto. A mí me parece que hay que lograr la posibilidad de los consensos de que al menos 2 o 3 veces por semana, con burbuja, con protocolo, pero
La escuela tiene que estar abierta con los chicos adentro. La escuela no es solamente el aprendizaje, sino es una cuestión social. La pandemia puso de relevancia, aparte de los problemas enormes que tenemos con los sectores por ahí más empobrecidos de nuestra sociedad en relación al acceso a Internet, a la posibilidad de la virtualidad. O sea, se marca mucho la diferencia cuando se propone solamente la virtualidad, porque a la virtualidad pueden acceder quien tenga los recursos. Y los recursos es Internet y una máquina, no solamente una máquina. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar que esta nueva normalidad, por más de que sea terrible y que obviamente los docentes estén expuestos, creo que hay que volver a las aulas con los chicos adentro, de alguna manera, 2 veces por semana, 3 veces por semana, grupo burbuja, como lo puedan plantear, pero tienen que estar adentro al menos 2 veces por semana, por una cuestión también de desarrollo infantil. Diputada, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes y un saludo a todos por ahí. Gracias, muchas gracias. ¿Ustedes se dieron cuenta que la pandemia, está bien, expuso todo, como bien decía la diputada, viste, surgen los problemas, se agrandaron, sí, y se expusieron como nunca? Pero también nos pusieron en actividad que no hubiésemos imaginado nunca, trabajar desde tu casa. Sí. Hoy ya eso... Ya están hablando de edificios enteros sí, que van a sí, quedar obsoletos porque la gente no va a ir a trabajar. Sí. Entidades financieras que ya llamaron a sus empleados y decir, no volvés al banco, por ejemplo, te quedás en tu casa a trabajar. ¿Qué me pasa? Trabajar. Bueno, en Alemania... No, pero muy bueno, ¿ves? Y surgieron encuestas en esta semana, a ver qué harías. Claro. Muchos dijeron lo que Bueno, dijo nosotros habíamos hecho una Débora, especie de que me quedo en encuesta, casa. de encuesta interna en el trabajo en un grupito de Sí. 10, 15, a ver qué decía ¿Y qué cada uno. decían? Decía, ¿Casa? todos van a decir no quiero volver más, y hubo 3 o 4 que decían quiero volver. 3 o 4 de cuántos. De 15, ponele. Bueno, es un porcentaje bajo. En septiembre, Claro, por ahí. no, y hoy más, hoy el porcentaje llama la atención y es todo un replanteo. Por eso digo, la pandemia te llevó a actitudes que no hubieses Que no imaginado imaginabas, nunca. tal cual. No, igual uno extraña también el ir, compartir con los compañeros, pero en vez de ir todos los días, por ahí ir menos días, digo, Sí, sí, puede sí, empezar sí, a cambiar un ese mix, sentido. decís vos, Exacto. un Pero mix, si el empresario va a tener la oficina con la mitad del personal, también Sí. hay que ver si tiene que tener esos metros cuadrados. No, Claro, no lo va lo a que- tener. Claro, Lo por que eso. planteamos No, con no, teletrabajo. Claro, por y eso, se terminó. exactamente, porque- Y dice, bueno, cada uno... Pero no olvidemos que la ley de teletrabajo establecía que si vos querías revertir tu situación Sí, bueno, y volver sí. a la De ahí a que lo apliquen presencialidad... es otra- Y Pero bueno, ley de salió la ley, teletrabajo pero... entra en vigencia 90 días después No, que pero termina ya la se pandemia. reglamentó, pero con muy Claro, pocos pero artículos. la ley cuando, Sí. cuando se aprueba dice que empieza 90 90 días después de la Cuando pandemia. y la termine pandemia- ¿Después de la Claro. ASPO o de la pandemia es? Claro. No, de la pandemia. ¿De la era. pandemia? Sí. Ah, entonces o no sea empieza que más. lleva Sí. tiempo... Tenemos tiempo Era una de las todavía. críticas que tenía. Sí, 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 La sí. ley, que Que- por qué empezaba quién sabe cuándo. Sí. No, empezamos a comprar mucho más en forma virtual. Sí, que te cambia la En vez de ir al rutina. supermercado te acostumbraste que lo traigan a casa. Bueno, los Entonces, locales que han bajado la persiana es No, un tremendo. desagradable, Había un número, y no quiero Sí. decir cualquier número, pero importante en la Sí, ciudad sí. de Buenos Aires. Bueno, vamos al tema reforma judicial. El diputado Martín Soria se refirió al tema y esto decía. Todos sabemos, por ejemplo, me pasó a mí en la investigación de esta mesa judicial de Mauricio Macri. Vos sabés que, por ejemplo, hay organismos como, por ejemplo, Poder Ciudadano, que llevan el registro de ingresos y egresos de la Casa Rosada. Bueno, uno leyendo esos ingresos y egresos se da cuenta que, por ejemplo, un día que ingresa el presidente de la Corte Suprema, en ese momento Lorenzetti, y al mismo tiempo el despacho de Mauricio Macri, sin audiencia, sin pedido de audiencia, ingresa Joaquín Morales Solá. Entonces, es imposible que haya semejante contaminación dentro de un Poder Judicial. Stornelli ingresando 24 horas más tarde de dictar un fallo netamente político, ingresa al despacho del presidente Macri durante más de una hora sin pedido de audiencia. Diputada... Y así podemos seguir, porque seguramente en las próximas semanas va a haber más novedades también en la denuncia, en esta investigación de la mesa judicial, que revela la importancia de reformar la justicia. Yo no sé, algunos, viste, que dicen, de alguna manera, reducir el poder de los jueces de Comodoro Pi. Yo creo que tienen que funcionar bien. Vos tenés una ley orgánica que hay que hacerla cumplir. Un magistrado que se sienta con un presidente a negociar un fallo no puede seguir siendo magistrado. Bueno, muy bien. A ver, para escuchar las dos campanas en relación a reforma judicial, a ver qué nos decía Luis Petri. A ver. Es difícil que nosotros podamos acordar
políticas en materia judicial porque está claro que tenemos dos agendas completamente distintas, oficialismo y oposición, o por lo menos Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Creo que mientras que el oficialismo abona la teoría del lawfare, nosotros estamos convencidos que el huevo de la serpiente o el caballo de Troya de todas estas reformas es intentar garantizar impunidad a todas aquellas personas que se encuentran sometidas a procesos judiciales por hechos de corrupción. Yo creo que los 2/3 tienen una razón de ser, tanto en el nombramiento del defensor del pueblo como en el nombramiento del procurador, y es lograr acuerdos políticos y consensos políticos en torno a nombres que generen esos consensos políticos. Y me parece que allí, por ejemplo, el oficialismo tiene que hacer propuestas de nombres sin modificar la legislación, porque acá no se trata de bajar la vara. Claro. Acá se trata de, con una vara alta, como es la de los 2/3, buscar algún nombre que dé garantías por lo menos de independencia. El gran problema que hoy tienen las instituciones, el Poder Judicial, lo vemos con estos embates que el oficialismo hace intentando una reforma judicial por un lado y meter 23 jueces por la ventana, o la ley del Ministerio Público que le baja las condiciones y acerca el poder al Ministerio Público, al poder político particularmente, o eventualmente con esta idea de modifiquemos y ampliemos el número de la Corte o creémosle un tribunal paralelo que le quite competencias. Nosotros creemos que es gravísimo y dañan seriamente las instituciones y fundamentalmente la independencia del Poder Judicial. Bueno, ahí está. El tema reforma judicial, ¿en qué queda? Vamos a hacer, porque me da la sensación que estás parado sobre la misma baldosa hace unos meses, ¿no? Es el tema que Juntos por el Cambio viene poniendo como condición para no avanzar con el protocolo o para negociar el protocolo, más o menos desde junio, julio, cuando el tema empezó. Sí. El 1 de septiembre, en aquella reunión de labor parlamentaria maratónica que no se ponían de acuerdo para trabajar, era porque no quería Cambiemos, Juntos por el Cambio, que el oficialismo le incluyera reforma judicial en el temario. Bueno, no se lo incluye, el tema está dando vueltas, pero nunca aparece. Algo similar había ocurrido, pero después avanzó a último momento con el impuesto a la... Eran los dos temas que pedían que las sesiones sean presentes. Quedó como aporte solidario. Claro. Pero algo se me ocurre que acá va a pasar algo así. Bueno, aceleramos ahora. Como decía Leo, era el tema, bueno, sesionamos, pero esto no, esto sí. Ahora se intentaba con el tema del parece protocolo. Que el oficialismo bien tiempista, ¿no? El oficialismo va a tener que avanzar porque para este tema Juntos por el Cambio no va a dar quórum. Entonces, después de decirle que no le firma el protocolo, será otro argumento, pero la idea es no tratarlo. No hay una posibilidad de acuerdo, de decir esto es blanco, esto es negro y podemos ir por acá por el medio que es gris. No hay posibilidad, lo decía Petri, de que se pongan de acuerdo en ese tema. A ver qué nos dice, lo tenemos en línea Pablo Tonelli. ¿Qué tal, diputado Tonelli, Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, por suerte. Bueno, cuénteme usted cómo ve esta situación de la reforma judicial. ¿Lo da por descartado? ¿No se van a presentar? ¿O puede tener alguna discusión, algún punto a discutir? Mire, nosotros estamos en contra de la reforma judicial que propone el gobierno. Estamos en contra porque creemos que es una reforma que, en primer lugar, no reforma nada y, en segundo lugar, no sirve a los propósitos que en teoría se enuncian. La reforma que propone el gobierno es una reforma meramente cuantitativa, es decir, implica sumar nuevos órganos jurisdiccionales al Poder Judicial Federal y nacional. Nosotros siempre hemos pensado, y lo hemos dicho, que las reformas que necesita la justicia son de índole cualitativa, es decir, hay que reformar procedimientos, hay que reformar métodos de trabajo, hay que modernizar buena parte de la tarea de la justicia, pero si la justicia está funcionando mal, y en algunas áreas es notorio que está funcionando mal, nada hacemos con agregarle más de lo mismo. Lo que necesitamos son reformas, insisto, de índole cualitativa, que modifiquen los métodos de trabajo, los procedimientos, que hagan más ágiles esos procedimientos, más seguros, más transparentes, y que, entre otras cosas, sirvan para que los juicios no duren una eternidad, sino que duren un plazo razonable. De modo que nuestra oposición a la reforma judicial, tal como está planteada,
y tal como fue aprobada por el Senado, se mantiene y la vamos a mantener a ultranza. Bueno, algunos de los que defienden esta reforma dicen descentralizamos, hay localidades de provincia que necesita tener allí los edificios y la estructura, que no tiene, está todo centralizado en Capital Federal. Algunos de los argumentos, ¿no, Pablo? Mire, yo no creo que sea así. En primer lugar, si uno mira las estadísticas judiciales, se está proponiendo crear juzgados y cámaras de apelaciones en lugares donde el índice de litigiosidad es bajísimo, los tribunales están lejísimos de estar saturados o de estar trabajando de manera apretada, de modo que no es cierto. Respecto a la infraestructura, sí es cierto que hay muchos problemas en la justicia y hay que resolverlos, pero eso no se resuelve con esta ley. Eso se resuelve simplemente dándole más presupuesto al Consejo de la Magistratura para poder comprar, alquilar o mejorar o reparar los edificios judiciales. Son cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. ¿Y a qué le atribuye cómo le va? ¿A qué le atribuye que el oficialismo haya optado por ir por ese lado con esta reforma judicial que después se terminó diciendo que no era tal reforma judicial? Digo, ¿a qué responde para usted? Yo creo que responde al propósito que el gobierno ha evidenciado en más de una oportunidad, que es el de asegurar impunidad para aquellos actuales y exfuncionarios que están procesados o que enfrentan causas judiciales. Y además hay allí un intento de dominar la justicia, de controlarla, mediante designaciones que no están muy claras, como por ejemplo la aparición de jueces subrogantes en los nuevos juzgados, la creación de juzgados y de cámaras de apelaciones en provincias que solo responden a los deseos de los gobernadores de poder influir en las designaciones que se hagan de magistrados. Es decir, no es una reforma judicial que esté orientada o pensada para mejorar el funcionamiento de la justicia, para mejorar el servicio de justicia, sino para otros fines que no tienen nada que ver con lo que le interesa a la población, que es que la justicia funcione mejor y sea más eficiente. ¿Cómo le va, diputado? Leonardo Fredes lo saluda. En ese sentido, el oficialismo también dice que esta no es la reforma judicial, o parte del oficialismo, más precisamente el kirchnerismo, dice que no es la reforma judicial que quisieran, que es simplemente una organización de la justicia federal, pero que buscan una reforma judicial más ambiciosa y que en ese sentido está trabajando esta comisión especial. ¿Va por ahí también el tema? Mire, hay cosas que se podrían hacer perfectamente que ayudarían mucho al funcionamiento de la justicia. Le doy un par de ejemplos. Podríamos discutir seriamente y poner en vigencia en todo el país el nuevo Código Procesal Penal que en las pocas jurisdicciones en las que se está aplicando ha tenido resultados excelentes en cuanto a la celeridad y en cuanto a la transparencia de los juicios. Ese sería un tema que ayudaría mucho al funcionamiento de la justicia. Después, por ejemplo, le doy otro ejemplo más. Se dice en el oficialismo que la Corte Suprema está sobrecargada, que resuelve muchos expedientes, que tiene mucho trabajo. Pues el 90% de ese trabajo que tiene la Corte, ¿sabe qué es? Son las sentencias de la Cámara de Seguridad Social que la ANSES apela para demorar el reconocimiento a los jubilados de los beneficios que le conceden los tribunales de primera y de segunda instancia. Si la ANSES dejara de apelar sentencias de la Cámara de Seguridad Social a la Corte Suprema, el trabajo de la Corte Suprema se reduce entre un 80 y un 90%. A propósito de lo cual, quiero ver que la ANSES apele la sentencia de primera instancia que le concedió a la vicepresidenta ese beneficio tan absurdo y extraordinario de cobrar 2 jubilaciones más el sueldo que actualmente percibe como vicepresidenta. Esas son reformas que sí podríamos discutir y que ayudarían mucho a mejorar el funcionamiento de la justicia. Pero está claro que el interés del oficialismo no pasa por allí, porque estas son cosas que están allí al alcance de la mano. El Código Procesal está dictado, está ya en aplicación en algunas provincias, particularmente en el norte, en Salta y Jujuy. Los resultados son buenísimos y en vez de ponernos de acuerdo para ver cómo hacemos que la aplicación de ese código moderno, novedoso, ágil,
se aplique en todo el país, estamos discutiendo una reforma que no tiene absolutamente nada que ver con eso y que lo único que va a crear es más burocracia judicial, más gasto, cuando está clarísimo que al Consejo de la Magistratura para nada le sobran los recursos. Ahora, se da una situación de coyuntura desde ya hace un año que tiene que ver la pandemia, donde la justicia no está funcionando normalmente. Más, comenzó hoy un nuevo periodo, y la verdad que hablas con profesionales del derecho, dice la situación es absolutamente irregular. En medio de esto, bueno, aparece la discusión, Tonelli. Bueno, sí, es cierto, tenemos problemas en la justicia y particularmente desde que se desató la pandemia, que ha obligado a que la mayor parte del personal de la justicia trabaje de forma remota o de forma virtual. Esas son cosas que perfectamente podemos discutir. Podríamos discutir entre los legisladores, el Consejo de la Magistratura, el gremio judicial, para ver cómo hacemos para que todos trabajen de una manera más eficiente y más ágil. Pero, insisto, la discusión no pasa por allí, la discusión pasa solamente por crear 1000 y pico de nuevos cargos judiciales innecesarios en casi la totalidad de los casos, que generarían o que incrementarían el gasto del Poder Judicial en muchos miles de millones de pesos que todavía no se sabe de dónde saldrían. Es decir, ¿ese es el único objetivo, la creación de estos puestos de trabajo, o hay otros fines en relación a esta discusión? Bueno, ya les dije, por ejemplo, los gobernadores han propiciado la creación, muchos gobernadores, no todos, han propiciado la creación de órganos jurisdiccionales en sus provincias, claramente sin necesidad alguna, claramente sin justificación alguna, nada más para tener más órganos judiciales en sus provincias, tratar de influir en la designación de los jueces y de alguna manera controlar esas decisiones judiciales. Eso para mí no tiene ningún sentido. ¿Y cómo están los números en diputados? ¿El oficialismo llega con los votos para que avance la iniciativa? Aparentemente no, porque además de la oposición de Juntos por el Cambio, hay otros bloques menores que en este caso vienen a ser como el fiel de la balanza, que tampoco están de acuerdo, que tampoco ven con buenos ojos la reforma judicial, digamos, esta reforma aprobada en el Senado, ¿no? De modo que al día de hoy yo no veo que haya una posibilidad en lo inmediato de que se logre la sanción de esa reforma. Diputado, ese tema es uno de los que Juntos por el Cambio piden que no se incluyan en un eventual temario para renovar el protocolo para continuar con las sesiones mixtas con mayor presencialidad. ¿Cómo está ese tema? ¿Han tenido alguna comunicación de las autoridades del bloque sobre cómo se iría la dinámica parlamentaria en esta semana, en la próxima? No, que yo sepa no he hablado con las autoridades del bloque desde la semana pasada, de modo que no estoy al tanto, pero hasta la semana pasada, hasta el fin de semana, no había comunicación alguna de las autoridades de la Cámara respecto de cuándo volveríamos a sesionar y de qué manera. Igualmente sí, usted está en Capital, así que mucho tampoco no le afectaría, no tiene que prever viaje ni nada, digo. No, bueno, ese es otro problema, el tema de los viajes. Fíjense que si hablamos de sesiones presenciales, hay un aspecto que es crucial y es la dificultad que hay hoy en día con las conexiones aéreas, con los vuelos. Los vuelos son muy escasos, cuesta mucho conseguir lugar en los vuelos. Las sesiones normalmente se convocan con poca antelación, con 48 horas, y se hace muy difícil para los legisladores del interior conseguir lugar en los vuelos, de modo que también eso es algo que tenemos que prever. Es decir, las sesiones deberían ser convocadas con mayor antelación a la habitual. Yo creo que no menos de una semana o 10 días, eso sería lo ideal, para que todos los legisladores puedan organizarse, conseguir lugar en los medios de transporte y llegar a la ciudad de Buenos Aires, porque a partir de ahora las sesiones tienen que ser presenciales, con la única excepción de aquellos legisladores que integran los grupos de riesgo, como es mi propio caso, dada mi edad, que estaríamos eximidos de asistir personalmente. Y de acá a marzo queda mucho por discutir y poco tiempo, ¿no? Incluso hasta una semana ahí más corta por los feriados de carnaval. Sí, en ese sentido también me parece que el oficialismo, cuando el presidente habilitó las sesiones extraordinarias y fijó el temario,
incluyó demasiados proyectos en la convocatoria. Es absolutamente imposible que todos esos proyectos se traten en lo que resta del mes de febrero. Me parece que sería mucho más provechoso y beneficioso que nos concentremos en unos muy pocos proyectos que son los que realmente juzgamos más necesarios o más urgentes, y busquemos respecto de esos proyectos los acuerdos y los consensos necesarios. ¿Cómo cuáles? ¿En qué proyectos se enfocaría? Bueno, yo particularmente en este momento, uno de los temas que creo que deberíamos abordar en el Congreso es el tema vinculado a la educación y a la vuelta a las aulas de los estudiantes que cursan la escuela primaria, la escuela secundaria particularmente. Me parece que ese es un tema de enorme trascendencia en el que bien valdría la pena que discutamos, que fijemos criterios, que nos pongamos de acuerdo. También el tema de la vacunación y el plan de vacunación. Ahora el miércoles, por suerte, vamos a tener una reunión con el ministro de Salud y con otras autoridades del área de salud para analizar y discutir el plan de vacunación. Esos son los temas que me parece que hoy en día son más urgentes y en los cuales deberíamos concentrar la atención. Diputado, y un tema que incluyó en la última ampliación de convocatoria a extraordinarias el Poder Ejecutivo es el del calendario electoral. Y usted casualmente tiene un proyecto sobre el tema de las PASO. ¿Qué opina sobre esto y con qué idea, si lo conversó con el bloque, con qué idea están? Bueno, no es ninguna novedad que la mayoría de mis colegas del bloque y de Juntos por el Cambio no coinciden con mi opinión en el sentido de suprimir las PASO, que yo personalmente juzgo inconstitucionales. Ahora, en este punto me interesa aclarar que las razones por las cuales yo propicio la eliminación de las PASO son totalmente distintas de las que esgrime el gobierno. El gobierno esgrime básicamente razones económicas vinculadas al costo de las PASO y vinculadas a la salud y a la pandemia. A mí me parece que el criterio económico no debe primar a la hora de decidir los mecanismos de la democracia para hacerla mejor, para hacerla más eficiente y para acercar a la ciudadanía a las decisiones del gobierno. El costo que puedan tener las PASO es totalmente secundario en relación con lo que ellas implican como método democrático de selección de candidatos. Las razones que yo esgrimo para suprimir las PASO tienen que ver con la inconstitucionalidad que ellas implican en cuanto avasallan y violan la autonomía de los partidos políticos para decidir la forma y el método que cada uno prefiera para seleccionar a sus candidatos. Son razones totalmente distintas. Claro, está bueno aclararlo porque muchos oficialistas decían, bueno, pero miren, hay un proyecto de Tonelli en ese sentido, ¿no? Sí, es cierto, yo reivindico mi proyecto, pero también aclaro, yo desde el primer momento estuve en contra de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, tal como están concebidas en la ley, porque, insisto, me parece que viola la autonomía de los partidos políticos al imponerles un método de selección de candidatos que está reñido con esa autonomía y con esa libertad. Es decir, personalmente, y para dar un solo ejemplo, me parece un disparate que los afiliados y militantes de un partido político decidan quiénes son los candidatos de otro partido político, que es lo que puede suceder y lo que las PASO permiten. En ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que se aprobaron las PASO, que fue en el gobierno del expresidente Duhalde, en las PASO solo podían votar en la interna de un partido político los afiliados de ese partido político y los independientes, es decir, quienes no tuvieran afiliación alguna. Pero las personas que estaban afiliadas a un partido político solo podían votar en la interna de ese partido político, lo cual es mucho más razonable, porque no tiene ningún sentido, insisto, que los hinchas de River resuelvan quiénes son las autoridades de Boca, o al revés. Mi objeción a las PASO es de índole constitucional, de índole política, no tiene nada que ver con el costo ni con la pandemia. Muy bien, diputado Tonelli, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Gracias, muy amable. Bueno,
qué sé yo, viste, depende de qué lado estás para observar si sirve o no sirve en las PASO, ¿no? Bueno, de hecho, a veces, según la conveniencia, en el propio levanto el oficialismo pulgar o lo tampoco. bajo. Claro. En el propio oficialismo y en la propia oposición hay opiniones divergentes, no es que Sí, todos coinciden. Sí, Bueno, pero fundamentalmente. por motivos distintos. Sí, pero por Está bien ejemplo en como lo provincia aclaró. de Buenos Aires quieren que haya paso, pero en las provincias del norte Pero no. por conveniencia. tal Pero lo que pasa es que cual. vos política, en ¿no? este país tenés un 38% del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, donde tenés que ordenar miles de candidaturas. Sí, Vos sí. por ahí, da diputados en Tucumán, tenés 2 bancas o 3 por espacio político, que no es lo mismo que renovar 70 bancas. Claro. como Vos se sí, renueva provincia de la Buenos Aires se niega Provincia en de- este caso. Claro, exactamente. este año. Y sí, Pero pero... Claro. ¿Qué? no estoy tan segura de que se niegue. No. Entiendo que la Cámpora quiere que haya primarias abiertas para poder ellos hacerse de un espacio que O sea- por ahí de otra manera no se los dan. Sí, sí, No, sí. si la Cámpora quiere avanzar en algunos lugares donde el peronismo tradicional tiene El Van a pedir las peso que PASO. va. Exacto. Vamos Exactamente, por las piden PASO. las PASO, que es lo que Está bien. quiere. Le preguntábamos a Jimena López, el Frente Renovador es un espacio dentro del Frente de Todos y por ahí en algunos lugares necesita interna. Sí, 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 sí. Pero bueno, si confían en arreglarlo en una Exacto. mesa y ponerse de acuerdos, pueden Vamos a obviar ver. las PASO. Bueno, Leonardo, cupo laboral trans, ley, y contanos un poquito de qué se trata. A ver. Bueno, les cuento. Un decreto del presidente... ¿Te sorprendí? No, la tenías preparado. No, usted me sorprende todos los días. Pensé que pero- lo sorprendí. Dijiste ¿no? Leonardo. Sí. Este, Epa, claro. Bueno, ahí está, mirá la Dije placa. así, Tenemos nuestra todo. productora me había avisado. Claro, por supuesto. Sí. está ¿Cómo todo. no? Ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Es la ley Diana Zacayán, Lorena Berkins, que Ajá. fueron las propulsoras de esta iniciativa. Fue aprobada en la Comisión de Mujeres y Diversidad, en la Legislación del Trabajo y en la de Presupuesto y Hacienda en el mes de octubre, pero todavía no fue, no llegó Esto estamos al hablando recinto. siempre del sector público, ¿no? Estamos, Siempre En el principio. 1% para el sector público, porque no pueden obligar al sector privado a que tome, pero para el sector privado hay incentivos fiscales, en aportes patronales, en algunas cuestiones en las que el Estado puede incidir, y algunos beneficios para acceder al crédito, demostrando, dándole continuidad al trabajador, y una serie de requisitos que no es así tan fácil de decir como uno, a los 2 días lo he hecho y Sí, me no, quedé con y los tampoco es beneficios. por el solo hecho de ser trans, yo te doy lugar para que trabajes. Exactamente. O Una sea, tenés que capacitación. reunir como cualquiera, porque justamente de eso se trata. Bueno, el ¿no? proyecto también contempla una capacitación. Si por ahí se le da muy bien. lugar a un empleado que no cumplen los requisitos, pero para darle lugar al cupo, Le das capacitación. se prevé que haya una capacitación en determinado periodo de tiempo para que cumpla, ya sea completar algún estudio terciario, universitario, o algo si tiene que ver con Sí, 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 enfermería, sí. digamos, se abre Y de esa hecho, ¿hay posibilidad. que esperar la ley o ya está ocurriendo? No, pasa por el decreto de Alberto Fernández. Está bien, pero más allá, insisto, el decreto, la ley. Sí. De hecho, ¿esto ocurre? ¿Hay toma de personal trans? Bueno, ¿O no? es muy bajo, por eso se impulsa una ley. Aquí en la Cámara se tomó... Claro, acá está, corre. Fue más o menos Por para eso. octubre, noviembre, que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, había firmado el ingreso. Mirá, perdón, déjame la placa que pusimos recién, por favor, porque ahí hay un número, fíjate, 9 de cada 10 personas, Exactamente. 9 de cada 10 travestis y trans no cuentan con trabajo Claro, formal. exactamente. 9 de cada 10, la totalidad prácticamente. Sí, es muy alto el número, un 90%. Ahí también dice, una de las diputadas autoras es Gabriela Esteves, también ha trabajado mucho Mónica Macha del oficialismo, Gisela Marciota del oficialismo, trabajaron mucho en este tema. Sí. Incluso hay todo un tema de salud también, ¿no? A tener en cuenta, Sí. porque, a ver, tienen expectativa de vida Muy baja. muy Expectativa baja. de vida, Creo 27 años en promedio. Bueno, o sea, muy mirá bajo. todo lo que hay que tener en cuenta, donde también tenés en contra gran parte de la sociedad, también hay que decirlo. 35. Sí. Es decir, bueno, no. Discutí, escuchá, podés estar de acuerdo o no, es otra historia, pero por lo menos escuchá y acompañá. Y estas leyes son a largo plazo. Al principio Sí, por ahí claro. se impone y después vas naturalizando. Ahí está. Fíjate, ese es decíamos. otro tema interesante, incentivo fiscal para la Exactamente. inserción laboral en el sector privado. O sea, no te Claro. pueden obligar, Claro. pero por lo menos te están pero dando tenés algún un incentivo. que vos decís, bueno, mirá que Claro. bueno, si contrato, tengo tal beneficio. O aquellos que son emprendedores. Ahora, ¿qué tema no tener que hablar? Vos podés ser emprendedor, compraste un producto, ¿qué importa quién lo llevó adelante?
¿entendés? Mucho. Sea, pero te están motivando Exacto, impositivamente, imagino, etcétera, para que puedas llevar adelante ¿Cómo un pasó, emprendimiento. por ejemplo, con el cupo femenino acá en el Congreso? A la larga ya se empieza a naturalizar y ya no, pero creo que es ese tipo de en leyes. En la sociedad ya se va naturalizando. Exacto. Sí, Creo que es ese tipo de leyes que a largo plazo... Eso es madurar, ¿no? Exacto. De eso se Exactamente, trata, ¿no? sí. Y es un año, el 2020, en el que se avanzó mucho en este tipo de derechos. Sí, es cierto. Bueno, el cupo y la inclusión laboral travesti trans fue incluido en las sesiones extraordinarias. Hacemos una pausa, estamos aquí en Diputados TV, recién llegaditos de vacaciones. ¿Vos no? Sí, claro. ¿Te fuiste también? Sí, ¿o no? también. ¿Por dónde estuviste? Por mis pagos, a Villa Langostura. Qué lindo, muy bien. Igual es Neuquén, pero... Bueno, pero estabas por ahí. Y vos estás preparando... Estuve en Mar del Plata, muy bien. semivacaciones, y ahora vamos para los también pagos al de sur. Débora. Mucha gente en el sur, ¿eh? Sí, muchísima gente. muchísima. Me sorprendió la cantidad de gente. El sur también existe. También. ¿Cómo que no existe? Pausa, ya volvemos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es DTV. Estamos con un promedio de 500 casos diarios. Por momentos, en las últimas semanas había sido más compleja la situación de Esquel, ahora la de Comodoro, pero digamos estabilizado en una meseta alta, pero estabilizado. En la medida que no seamos muy claros con la población, en donde no demos certezas, en donde yo sé que faltan certezas y donde no generemos certidumbres, aunque falten certidumbres, la gente se preocupa, se asusta. Yo creo que, bueno, si no hay otra alternativa, no está mal que se hayan dado la vacuna a las personas que están en la primera línea de salud, porque si no hay otra cosa, por lo menos esto. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hay montones de temas que tienen que ver con la importancia de seguir haciendo funcionar el Estado. Así que creo que para mí el día 27 va a ser, o la semana que viene, va a ser impostergable la concreción de una sesión. El tema de la justicia siempre hay algo por hacer. No es un tema menor, no, es un tema que atañe a todos los distritos, a todas las provincias de nuestro país. No es solamente Comodoro Pi. Estamos haciendo fuerza para tratar de empujar y de incorporar en el temario un proyecto de ley de alivio fiscal. En realidad es una compensación, es un bono fiscal para poder compensar el sobrecosto laboral que tiene la región Patagonia, de las regiones más afectadas en este último tiempo. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, perfecto, dice, venimos con aire, me dice, claro, viste, porque estamos que sí, que no, que entonces como somos bien abiertos y receptivos, ¿no? Urieta, ¿está bien? ¿Hacía frío allá en el sur? ¿Que fuiste? No, me tocaron días lindos, sí, muy lindos, la verdad. Bueno. Llegué acá y hacía frío acá. Mira vos, ¿viste cómo es? Me descompaginé. Totalmente... Hermoso. Los días anteriores, la semana anterior estuvo más lindo todavía. Lindo. Sí, bueno, sí, no, pero el sur en esta época del año... Siempre es lindo. Todo el año sí, linda, toda la Argentina linda, pero el sur en esta época es fenomenal. Bueno, ¿me haces un repasito rápido de acá a marzo? ¿A qué fecha tenemos de marzo para que decir, bueno, las extraordinarias tienen que entrar antes de qué fecha? Bueno, las extraordinarias rigen hasta el 1 de marzo, que es el día que arranca, que viene el presidente aquí a la Cámara de Diputados, bueno, en una asamblea. Un enigma tenemos, ¿no? Discúlpeme exactamente. que la interrumpa, pero... Totalmente. ¿Y porque cómo va a ser la asamblea legislativa de la pandemia? Porque, ¿qué pasa? Porque no fue en pandemia, tenés razón. Claro. No, claro, y no es que solo están los diputados y los senadores, vienen los ministros de la Corte Suprema. Y bueno, será también mixta, con el protocolo. Perdón, el protocolo tiene que ver con el edificio. Exacto, sí, distanciamiento. El protocolo no es con si sos el presidente, total. Tiene que ver con la estructura. Es decir, el protocolo se adapta a esta estructura. Exactamente. ¿no? Pero por eso la Asamblea Legislativa vos juntabas, además de los 257 diputados, se juntan los 72 senadores también en ese mismo lugar. Bueno, no con se va a los poder. Asesores, con taquígrafos, con toda la infraestructura que se mueve. Usemos del sentido común, no se puede. No, yo creo que no, que hasta altura entonces no directamente será mixto, ¿no? Parte presencial para los diputados, vendrá el presidente, algunos diputados, claro, y el resto todo en forma remota. ¿Cómo vino pasando todo? Bueno, y entonces 1 de marzo. El 1 de marzo, bueno, hasta esa fecha solo la Cámara de Diputados y el Senado pueden tratar los temas que incluyó el presidente Alberto Fernández en estos decretos y ampliación con el temario que se disponga a tratar. Pero ya pasó todo un mes, el mes de enero, y no se trató ninguno de los temas que había incluido el presidente, así que nos quedan
estos 3 días semanitas y 3 media semanitas, claro, por para el feriado. bueno, llevar adelante reuniones de comisión y para sesionar. Sí. Y como bien comentaba el diputado Pablo Tonelli, algo importante tiene que ver con el tema de los pasajes, que no es fácil en tiempos de pandemia conseguir pasajes para viajar. En la normalidad, por ahí se avisa con 48 horas de anticipación. Tal vez estuvo, a ver, complejo enero, fin de año, enero. No, pero durante el año hay menos vuelos. Hay menos vuelos, sí, hay que ver ahora. Estamos hablando de, bueno, febrero, ¿no? De febrero también todavía tenés movimiento turístico, ojalá así sea, ¿no? Saludo al diputado Diego Sartori. ¿Qué tal, Diego? Eduardo Serenellini. Buenas tardes. Ya buenas noches. Hola, Eduardo. Hola. Hola, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Saludarle a los tres, más a todo el equipo de Diputados TV, muy mirado, muy didáctico, ¿no? Y con muchas explicaciones que creo que le hace bien a la población, porque escucho los comentarios de la gente, dice, bueno, y tal cosa. Usted escuchó recién a Fredes cuando con la placa explicó todo recién su informe, ¿no? Claro, ahí está. ¿Viste? Claro, ahí está, Sartori. El tiempo que me llevó a preparar esa placa sí, y todo. Imagino que sí. El trabajo. Bueno, a ver, hablando de tiempo, 1 de marzo tenemos la asamblea con la presencia del presidente, pero de aquí al 1 todavía están las extraordinarias, Diego, y poco se ha discutido. Sí, nosotros estamos siempre en la expectativa de ser convocados en cualquier momento y creo que hoy esta modalidad nueva, que creo vino para quedarse por mucho tiempo, por todo lo que nos está pasando a todos los ciudadanos del mundo, no solo la Argentina, por esta pandemia sanitaria, bueno, creo que también acorta los tiempos y acorta los tiempos de convocatoria. Yo escuché recién lo que ustedes decían de los pasajes aéreos, es una realidad y máxime aún ahora un problema. Conseguirlos, hacerlos, porque la frecuencia de vuelo tampoco no es la misma. Pero bueno, creo que hoy no hay ninguna excusa para no estar, no hay ninguna excusa para no participar, salvo que uno esté con un problema muy grave de salud. Pero todas estas cuestiones, como la que estamos ahora charlando con ustedes, acortan distancias y permiten poder desarrollar temas inmediatamente, ¿no? ¿A qué temas iría usted en cuanto a lo que se ha planteado para extraordinarias como prioridades? Es decir, bueno, ahí tenemos que elegir 2, 3 temas de los que están presentados. Bueno, yo creo que los temas son todos importantes y todo lo que tiene que ver con la pandemia sanitaria y con la pandemia económica. Hay 3 temas que dijimos que íbamos a tocar ahora, que quedaron dando vueltas, que se agregó alguno también del medio ambiente, pero las cosas que tienen que ver con la sostenibilidad de la deuda pública, lo que tiene que ver con un nuevo programa que quiere lanzar el gobierno para afianzar la obra pública, para crear mano de obra, la ley que tiene que ver con los biocombustibles, que es muy importante para la Argentina y que la tomemos esta cuestión como política de Estado, no solamente cuando los commodities están favorables para exportar, que se dejen de hacer biocombustible y cuando no se hable de biocombustible. Creo que hay que discutir estos temas. La Argentina necesita muchas leyes como política de Estado y bueno, esos debates tenemos que darnos nosotros en el Congreso, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta lo saluda. Puntualmente, ¿cómo va? Puntualmente el régimen de biocombustibles no fue enviado no fue incluido entre el temario para tratar en sesiones extraordinarias por parte del presidente. ¿Está la expectativa de que ingrese en los próximos días o cree que será un tema que quedará para después de marzo? ¿Y a qué le atribuye que finalmente no esté incluido? No, vi que había algunas discusiones con algunas provincias muy productoras del tema. Bueno, ustedes saben hoy que los valores internacionales son muy tentadores para exportar todo lo que tiene que ver con los granos y con las cuestiones que son los componentes para fabricar el biodiesel. Pero me parece que es importante que Argentina se dé un debate de esto y que sea como política de Estado mantenerlas en el tiempo, porque un país que crece no solamente puede sustentarse con el mismo petróleo, sino que debemos hacer esta mezcla que ha sido buena y que dio resultados positivos. Entonces, bueno, hay que respetar también si hay inversiones al respecto, en lo que tiene que ver con refinería, en lo que tiene que ver toda la preparación de las mismas, con todo aquello que se han preparado para hacerlo, para que se trate y se fije como política de Estado. Creo que no se ha tratado hasta ahora porque hay algunas provincias que no tenían la vocación de hacerla, pero parece que va a ser un tema que lo vamos a discutir. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda.
¿Cómo le va? Le pregunto por el tema PASO. La provincia desdobló las elecciones legislativas provinciales y ustedes siguen insistiendo a nivel nacional con la suspensión de estas primarias. ¿Han hablado algo en el bloque? ¿Han tenido alguna señal del Frente de Todos sobre este tema? Bueno, ustedes nos escucharon a nosotros decir desde el comienzo que no estábamos a favor de las PASO, y menos aún en este contexto de pandemia y en este contexto económico también, que tenemos una pandemia sanitaria y una económica. Entonces me parece hoy que las PASO no deberían darse. Fue algo que nosotros lo planteamos como interbloque inclusive, y bueno, sí, bien lo dijo usted, Leonardo, recién, que Misiones ya convocó a elecciones para el mes de junio, así que nosotros desdoblamos, esto es habitual que se lo haga en nuestra provincia, y espero que las PASO no se lleven adelante, ojalá que así sea. El tema es ver qué pasa con el contexto pandemia siempre, ¿no? Nos viene condicionando ya hace un año. Hay que ver este año también, digo, en relación a las elecciones que tienen por delante y en relación a cantidad de temas. Exacto, pero Eduardo, usted vio que el tema de las PASO, sí. Concretamente en la Argentina pasa a ser una encuesta que nos sale caro a todos y que es una incomodidad para la gente, porque la verdad no se aplica como debería hacerse. Entonces creo que las cosas que no se aplican, y más en estos momentos, tenemos que dejarlo de lado, ¿no? Enfocarnos en cuestiones... Sí, también escuchamos, no sé qué me dirá usted, ¿no? Alguna situación de conveniencia política en algunos casos, otros te dicen, bueno, un momentito, a mí las PASO me sirven para yo poder tener acceso, o sea, de acuerdo a quien escuche, incluso hasta de qué región de la Argentina. Sí, la verdad que es una diversidad de cuestiones todas las provincias nuestras. Pero me parece que en este contexto tenemos que facilitar las cosas y ahorrar todo lo que podamos también en cuestiones económicas. Entonces me parece que este año tendríamos que no aplicarlas. Por lo menos ese es mi pensamiento. Y le cambio rotundamente de tema. ¿Cómo está el turismo allí en la provincia en el marco de la pandemia durante el mes de enero? ¿Cómo fue la temporada y qué expectativas hay para febrero? Hay una diversidad de cuestiones. Iguazú, que es el destino mundial, que tiene una de las 7 maravillas del mundo, obviamente no trabajó un 30% de lo que habitualmente trabaja. Vale decir que para toda la infraestructura que tiene, no ha sido sustentable. Pero también es cierto que nuestro gobierno, el gobierno provincial, ha hecho planes, inclusive a quienes van y gastan en Iguazú en materia turística, se le devuelve el 25% de lo que gastan en tarjeta, se están haciendo convenios con empresas y con aerolíneas argentinas para que vengan más vuelos a Iguazú, y sí se ha destacado y se ha dado otro tipo de turismo que tiene esta provincia, que permite justamente hacerse con todo el distanciamiento y con todas las medidas sanitarias. ¿Cuál es ese tipo de turismo? Misiones tiene una diversidad ecológica que ustedes la conocen y la ven, y hoy muchos los lodge, los eco-lodge y todas estas cuestiones trabajaron mucho, lo que tiene que ver en la ruta 14, el Salto del Moconá. Bueno, hoy no permitía el paso porque llovió mucho y está con mucha agua, entonces igual que las cataratas no se podía acceder a lo mismo, pero hay otro tipo de turismo que por supuesto permitió una actividad económica a la provincia de Misiones, que quizás no es la que deseamos, pero es la que podemos. No obstante eso, con la frontera cerrada, hoy por la pandemia sanitaria, Misiones ha crecido un 80% de su economía. Vale decir que no se nos jugaron la plata que se nos iba a Paraguay, que no se nos iba a Brasil, por eso nosotros insistíamos con una ley fiscal diferente para esta provincia que tiene más del 90% de su zona en frontera, metido dentro de dos países limítrofes. Usted sabe que justamente en relación a frontera y en relación a la cercanía con Brasil, Amazonia, etcétera, ¿qué saben ustedes, qué información tienen de esta nueva cepa brasileña en relación a la Amazonia? Esto surgió en las últimas horas, Diego. No, sabemos lo mismo que se sabe en todos lados. Hoy la información corre rápido de las cepas nuevas, inclusive la de sudafricana también. Y bueno, todo tiene que ver con las cuestiones que la gente viaja, no dejó de viajar, se mueve y justamente va llevando, ¿no? Porque el virus es muy agresivo a la hora de trasladarse. Y por eso Misiones tiene un control muy
muy estrictos en lo que es la zona de frontera, inclusive otra vez se prorrogó hasta el 28 de febrero, mantener cerradas las mismas, justamente para poder ver si podemos, por lo menos, no colapsar nuestras cuestiones sanitarias, ¿no? Diputado, y volviendo al tema parlamentario, además de biocombustibles y PASO, que usted los mencionaba, está el tema de reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal. En esos dos temas, ¿cómo está posicionado el bloque y qué diálogos han tenido con el oficialismo sobre la posibilidad de que se lleven a debate? El bloque del Frente Renovador de la Concordia Misionerista siempre está y va a apoyar a las cosas que le hacen bien a la Argentina y que le hacen crecer al país como país. Entonces, esto es una cuestión de análisis justamente dentro de nuestro Frente Renovador y que tiene que ver obviamente también con las decisiones que va a tomar nuestro gobernador y quien conduce la renovación de Misiones, que es el ingeniero Rovira. Así que bueno, son temas que se están debatiendo, pero hoy formalmente no está en la agenda todavía parlamentaria de la Cámara de Diputados. Cuando llegue el momento nos vamos a expresar al respecto con la premisa que le digo, ¿no? Si es conveniente para la Argentina, seguro que siempre vamos a hacer lo que hacemos siempre. Apoyamos las cosas que le hacen a la Argentina y reclamamos las cosas que debemos reclamar para Misiones, ¿no? Allí tiene localidades con distancias entre una y otra, comienzan las clases, la discusión en el mundo, no solo aquí en la Argentina. ¿Qué se va a hacer allí en Misiones, Diego? ¿Presencial, semipresencial? Estuvo el ministro Trota reunido hace poco con nuestras autoridades de educación de la provincia y con nuestro gobernador, el doctor Oscar Herrera Watt, hace una semana más o menos. Se dijo que acá también van a comenzar las clases en marzo, obviamente con todos los protocolos sanitarios correspondientes. De ahí se va a ver cuáles serán las clases que van a ir día por medio, o todos los días, o una semana sí, la otra no. Depende la infraestructura de cada una y la necesidad de las cuestiones escolares. Las distancias de las provincias de una ciudad a otra no son lejos, así que vamos a ver cómo se instrumenta este protocolo sanitario. ¿Y va a haber sesión en lo que queda en enero, febrero? De acá a marzo, perdón. ¿Hay novedades? ¿Se sabe algo? ¿De las clases? No, de sesión. Me quedé con esa pregunta. Quedó con el tema las extra. Claro, sí. Tiré un centro y quedó. Nosotros estamos a la expectativa. Se nos dijo que íbamos a sesionar en enero. Estuvimos a la expectativa. Ahora, en febrero todavía no se nos dijo nada, pero acá estamos esperando que cuando nos convoquen, estamos. Bueno. Creo que esta modalidad nueva nos permite estar ausente del lugar donde usted esté, puede estar presente. Sí, lo inmediato es la presencia del ministro de Salud aquí en Diputados el miércoles, ¿no? Es lo inmediato en cuanto a lo que va a ocurrir, exacto. Por lo menos la información que tenemos hasta el momento, donde imagino, Sertori, que debe haber una gran cantidad de preguntas. Debe recopilar las preguntas de su gente, decir, bueno, pregunte esto, aquello, no sé, las vacunas, cuándo nos vacunamos, el adulto mayor, qué va a ocurrir. Esta relación, lo que hablábamos recién en cuanto al inicio de clases, si es presencial o no. El ministro, a ver, hoy por hoy es no digo superministro, pero casi, bueno, ¿no? Pero hay que aclarar por la importancia del tema. Antes que por ahí que responda el diputado, el de Unidad Federal fue el único bloque que acompañó al Frente de Todos a la Estuvieron a la reunión privada, por intermedio de Giacomo. Los demás bloques, desde Juntos por el Cambio, el resto de la oposición, no estuvieron en aquella reunión. Bueno, lo que sí debo destacar que este gobierno permite que los ministros vayan a la provincia a pesar de la pandemia y el ministro de Salud, el doctor González Ginés, no es ajeno a haber venido varias veces a Misiones. Hace pocos días estuvo de nuevo acá en la provincia de Misiones. Lógicamente que toda la preocupación que tiene la población, no solamente la misionera, sino la argentina hoy, es saber cuándo llegan las vacunas, qué cantidad van a llegar. Hoy hablábamos de 60 millones y esperemos que sea lo antes posible, porque con todas estas noticias que manejan ustedes, manejamos nosotros, que es nuevas cepas, nuevos contagios, que Europa está muy preocupada, que tiene todo un protocolo que no le permite tampoco desplazarse, moverse, hacer funcionar su economía, están también con muchos problemas de conseguir la vacuna. Bueno, los mismos problemas hoy los tenemos nosotros los argentinos. Esa creo que es la mayor preocupación, porque creo
que si no podemos inmunizar a nuestra población, se nos hace muy difícil todo lo que tiene que ver con el tema laboral, con el tema económico, con el tema justamente de lo que son las clases y toda la vida normal de los ciudadanos. Y todavía no llegó lo más bravo, porque fíjense, estamos en pleno verano, nosotros acá estamos con 30 y pico, 40 grados, muchos días y tenemos bastante coronavirus. Imaginemos cuando venga el frío. Entonces creo que hoy toda la atención está a través de enviarle al superministro González Ginés, que nos diga cuándo llega la vacuna y cuándo va a ser posible vacunar la mayor cantidad de población, ¿no? Gracias por su tiempo, Sartori. Buenas noches. Un abrazo grande a ustedes, les deseo lo mejor y cuídense mucho. Gracias, muchísimas gracias. Claro, yo digo, superministro, por la responsabilidad en estos tiempos. Sí, sí, ¿no? tuvo un año y a eso se le sumó a finales de año la legalización del aborto, que era el tema de campaña de Alberto Fernández. Aparte está en el objetivo, viste, de muchos, ¿no? Sí, sí. Y que haces bien, que haces mal, Tal cual. que te equivocaste, que avanzaste, que Bueno, pero retrocediste, en un comienzo, que no le diste importancia, bueno. En un comienzo tenés el que gran estar también vocero ahí. fue Alberto Fernández, al principio de la pandemia. O sea, ¿Cómo? no que al principio de la pandemia Sí. el propio vocero fue Alberto Sí, Fernández claro, de todo. sí, Ahí sí, estuvo sí. un poco más compartida la tarea. Compartían. Digamos. Claro, por eso, ¿no? sí, sí, sí. De Y Carla todos Bisotti modos- también, la Igual secretaria. empezar el gobierno y encontrarte con que a No. los 3 meses viene la pandemia, digo... Ahora, no sé, yo le preguntaría, no sé si lo respondió en estas horas, pero ¿por qué de dar información diaria, mañana y noche, pasa a ser solo los martes y a las 11:30 te van a dar la información? Solamente porque, bueno, a lo mejor lo podemos hablar con el doctor Sheldrin en un ratito, exactamente. pero digo, el por qué, ¿no? Porque el número va a ser mayor. Si yo te tengo que dar el número de una semana y va a asustar un poquito y no en forma diaria que... Pero en ¿viste? ese momento, en marzo, abril, ¿te acordás que lo seguíamos y te acordabas cuál había sido Y el ahora número del día anterior? sí. Y No, decía, pero, uy, pasó a los ver, 200, los casi 50.000 fallecidos. Sí. Ya ese número lo tenés. 2 millones de personas, viste, ya contagiadas. Casi también una cifra similar de recuperados. O sea, todos son números que los vamos teniendo. Sí, sí, sí. Igual en los medios locales y en los medios regionales, los números del día a día y del total están en las portadas de todos los diarios. Sí. Vos mirás el diario de Mar del Plata, de Río Negro, de Misiones, tenés como título principal de la mayoría de los medios locales y regionales es esto, la cantidad el de número contagios de nuestra comunidad. Es con esto. De hecho, en las últimas horas se conoció, porque los funcionarios lo han dicho, y dice, subió a fin de año la cantidad de casos, sí, pero después bajó un poquito a mesetamiento. ¿Viste? Esto se da en provincia, costa atlántica, en el partido de la costa, mirá vos, y algo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, creo, porque muchos ya, la mayoría, nos acostumbramos al distanciamiento, a la higiene y al barbijo. Ya es imposible ver a alguien sin barbijo. Sí, 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 chicos. y al ventilar los ambientes. O que te dicen, yo tengo 2 o 3 por las dudas, en el coche, en casa, en el escritorio, donde sea, vos tenés, ¿no? Sí, sí, alcohol nos en hemos gel, ya te subís al colectivo. Sí. Vas a ver a tus padres y mantener distancia. Eso lo hemos aprendido. Bueno, no hay mucha alternativa. No, Por lo no queda menos hasta otra. Hay que esperar. aprender a convivir con esa nueva rutina. Había que aprender a convivir y ya... Está el doctor Pablo Sheldrin en línea. ¿Qué tal, doctor Eduardo Serenellini? Buenas noches. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están muy ustedes? bien. Un gusto verlos. Gracias, doctor. Digo, aprendimos, la mayoría de los argentinos ya sabemos, en principio, convivir con esta pandemia, con este COVID-19, doctor. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Entre saber lo que hay que hacer y que la población lo haga, ¿no? La gente sabe que tiene que andar en moto con casco, pero a veces vemos gente que anda en moto sin casco, o que no usa cinturón de seguridad, o que fuma y no se debería fumar, qué sé yo. Entonces, en realidad, el gran desafío para la salud pública no es solamente educar, sino además generar los incentivos suficientes para que el conocimiento se transforme en actitudes reales. La verdad es que me parece que el comportamiento todavía puede mejorar un poco más. Me parece que tenemos que estar muy atentos a este tema de que la llegada de las vacunas o este veranito que estamos viviendo epidemiológico, por así decirlo, no nos haga creer que esto ha pasado. Lamentablemente, si uno ve lo que está pasando en el hemisferio norte, si bien es verdad que en Estados Unidos por fin han empezado a bajar un poco los casos, todavía los casos son
altísimos, o lo que está pasando en Europa misma, en Portugal, que eran lugares bastante cuidados hasta este momento, lo que pasó en Alemania, lo que pasa en Inglaterra. Tenemos que saber que el año que viene, o este año, digamos, para marzo, el invierno que viene, vamos a tener un repique importante de casos, más allá de que vacunemos. Obviamente, en la medida que más grupos de riesgo se vacunen, vamos a tener menos casos graves, pero casos seguramente vamos a tener muchos, y al tener muchos casos, también habrá casos graves, ¿no? O sea que el sistema de salud se tiene que preparar, tenemos que preparar a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, que ahora ya están vacunados, preparar al sistema y bueno, esperar la segunda ola, porque va a ocurrir. Claro, desconcierta a aquellos que no tenemos conocimiento de medicina, la segunda ola, la tercera ola, aparece nueva cepa, Sudáfrica, ahora Amazonia aquí en Brasil. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Nueva cepa? ¿Es otro virus o es el mismo fortalecido? Entonces dice que hace más daño o que contagia pero no tanto daño. El coronavirus es un virus que permanentemente tiene pequeñas mutaciones. O sea, esto le ocurre desde el primer momento, desde Wuhan, China, viene sufriendo pequeñas mutaciones que han permitido inclusive seguirlo a través de su recorrido a través del mundo, y no es el mismo exactamente el virus de Wuhan que el después apareció. Ahora, hay momentos en que esas mutaciones son inestables, aparecen, desaparecen, cambian, pero han aparecido un grupo de mutaciones que se han estabilizado en algunos lugares y han generado algunas variantes, digamos, estables de este virus, que tienen algunas diferencias con la original. No necesariamente estas variantes tienen que ser peores. La variante inglesa, la variante sudafricana, la variante inglesa, por ejemplo, da la sensación de que es mucho más contagiosa. Inicialmente parecía que no era más grave, ahora hay algunos artículos que muestran que puede ser un poquito más grave que las otras. Lo interesante es que las vacunas que hoy tenemos siguen siendo efectivas. La variante esta brasilera tiene algunas de las variantes que tiene la inglesa y otras no, tiene más variantes sobre la espícula, que es la que se junta el virus con la célula, pero sigue siendo efectiva la vacuna contra ella. Entonces, en la medida de lo posible, el virus va a intentar ser más contagioso y menos grave. El virus no quiere matarnos, porque el virus necesita de nosotros para vivir. O sea que si nosotros le diéramos intencionalidad a esto, que no la tiene, que es absolutamente azaroso, lo cierto es que al virus le conviene no hacerse cada vez más grave, porque ese sería su final, sino al contrario, transformarse en un virus cada vez menos grave para seguir contagiando. En el mientras tanto, las medidas son las mismas de protección, de cuidado, y las vacunas van a ser las mismas, así que me parece que eso es muy importante. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta lo saluda. Recién en la mesa planteaba Eduardo el tema de la comunicación, que los reportes no van a ser más diarios, sino semanales. ¿A qué se debe esa modificación? No sé, la verdad, pero me parece que tiene que ver con que, la verdad es que hoy, en los datos que vienen siguiendo, digamos, básicamente cantidad de contagios, cantidad de pacientes estudiados, cantidad de muertos, etcétera, hoy pueden ser claramente entendidos por todo en forma de un informe diario, y que después, una vez por semana, alguien lo explique. Me parece que liberar a nuestros secretarios, subsecretarios de esa tarea diaria, me parece que para tareas más útiles, me parece que es una buena idea. No creo que sume nada, digamos, en este momento, que todos los días nos digan cuántos casos hay. Eso lo podemos seguir, ya conocemos. Y sí, cuando haya que comunicar algo, que se comunique. Así que en ese caso me parece que está bien, no me parece que quite información a la población. Me imagino que ese ha sido el objetivo de cambiar esa modalidad. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Consulto sobre la reunión del miércoles. Finalmente se hace a las 17 la exposición de Ginés González García y parte del equipo del Ministerio de Salud a los diputados de la comisión. ¿Qué expectativa tienen sobre esta reunión? Bueno, se ha creado un montón de expectativa, porque aparte es la primera reunión que vamos a tener en este periodo extraordinario de reuniones del Congreso. Obviamente, como decía recién Eduardo, Ginés se ha transformado en una figura muy requerida por todos. Nosotros tuvimos una primera reunión hace unas semanas en el Ministerio con un grupo de diputados. Cambiemos no quiso ir, hoy sí va a estar presente.
Entiendo que va a haber muchos diputados que no son de la comisión que también van a querer escuchar y participar. Estamos intentando organizar con la vicepresidenta Carmen Polledo para que la reunión sea lo más efectiva posible. Van a acompañarlo a Ginés, según lo que nos avisó el titular del ANMAT, Manuel Limérez. Va a acompañarlo la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Mirta Roses, al ministro. Así que, y posiblemente el secretario administrativo también, Mauricio Monsalvo, también lo acompañe. Bueno, con ese equipo, digamos, todas las líneas de preguntas que tienen que ver con contrataciones, que tienen que ver con el tema técnico, que tienen que ver con el tema de la vacuna, que tiene que ver con la autorización de ANMAT, que seguramente por esa línea irán las preguntas, van a tener la mejor respuesta posible en tiempo real y en la comisión como se quería. Me parece que es importante destacar que el ministro siempre estuvo a disposición de la comisión y que nuevamente hoy vuelve a mostrar esa intencionalidad y que vamos a estar el miércoles a las 17 transmitiendo por Diputados TV para que todo el país lo pueda ver. Incluso, va a haber temas interministerios, porque tema educación es inevitable, decir, bueno, doctor, ministro, ¿va a ser posible que los chicos junto a sus docentes puedan ir a clase presencial? ¿Será 2 veces por semana? No sé si está la respuesta, pero en principio puede ser una de las preguntas, Pablo. Seguro el tema de las clases es fundamental. Nosotros venimos defendiendo que a nosotros nos parece que en líneas generales y en la mayor cantidad posible de escuelas y la mayor cantidad posible del tiempo las clases van a poder ser presenciales en la Argentina. Después habrá excepciones, pero en líneas generales no parece que esto se pueda hacer. Seguramente vamos a tener preguntas acerca del tema de qué pasó con la demora de la vacuna rusa. Vamos a tener algunas preguntas acerca de dónde van a venir las vacunas definitivamente. Y en el marco de la confidencialidad de los contratos, seguramente vamos a tener las mejores respuestas, como las hemos tenido en la reunión en el Ministerio. Pero bueno, hoy estamos casi 2 semanas después, o sea que como esto evoluciona tanto y va tan rápido, es muy probable que hoy tengamos datos que en la reunión de hace 2 semanas no teníamos. A nosotros nos encantaría que el ministro esté todos los días con nosotros contándonos, pero bueno, tampoco es posible. Con lo cual, a mí me parece bien, me parece importante. La Comisión de Salud el año pasado se comportó, digamos, en su conjunto, la oposición y el oficialismo, en forma muy armoniosa. Hemos trabajado y hemos sacado casi todas las leyes por acuerdo, y me parece también un gesto muy importante del ministro de venir a la comisión. Yo siempre digo que nosotros no tuvimos la suerte de recibir al ministro cuando yo era vicepresidente y Carmen era la presidenta en la gestión de Mauricio Macri, así que no deja de estar bueno que los ministros vengan a la comisión y expongan frente a los diputados. Hoy mostraban, y circuló por todo el mundo, el tablero en relación a la cantidad de laboratorios, cantidad de vacunas y los países que tenían más acceso en relación a otros. ¿Tiene que ver con el dinero? ¿Tiene que ver con lobby geopolítico? ¿Con qué tiene que ver, Yedlin? ¿O un poco de cada cosa? Yo creo que el dinero no es poco, porque hay países que han precomprado 6 veces su población. Entonces, por supuesto que el dinero, eso es imposible de pensar en un país como nosotros, ¿no? Nosotros estamos comprando la mayor cantidad posible de vacunas, siempre pensando en nuestra población de riesgo inicialmente para vacunar. Hay países que, como te digo, compraron por 6. Bueno, y lo geopolítico me parece que tiene algo que ver, porque cuando uno ve la distribución de qué vacunas en qué países, suena como que hay algunos países que han tenido una mirada más hacia Occidente, más hacia China y Rusia. Pero la verdad es que lo que hizo Argentina, y hay que destacar, es que siendo Argentina un país habitualmente con sus compras de remedios en el mundo occidental, por decirlo así, tuvo la inteligencia de conseguir una vacuna de excelente calidad y segura del otro lugar, y eso nos ha permitido tener, al menos en los contratos, una diferencia muy sustentable o diferente con respecto a los otros países de la región, lo que nos va a dar una ventaja estratégica sin duda durante la pandemia. ¿Y cómo vienen los tiempos de vacunación? Los gremios de educación, por ejemplo, planteaban vacunarse antes del retorno a las aulas. ¿Eso va a ser posible con los tiempos? Parecería que no. ¿Para ustedes es indispensable que se den la vacuna para pararse delante de los chicos en el aula? La verdad que los últimos trabajos científicos que hemos tenido acceso acerca del contagio en las aulas, tanto entre chicos como con los docentes, son muy bajos.
La mayoría de los chicos que se contagian en estas condiciones, cuando uno los sigue, se han contagiado en sus actividades sociales por fuera del aula. La verdad, el aula no es un lugar de alto contagio. Con lo cual, con medidas de prevención y algunos cuidados generales, el uso del barbijo, en las edades que se puedan, algún distanciamiento, tener ventiladas el aula y por ahí no tener aulas muy concurridas, me parece que el riesgo no es tan alto. Y la verdad que cuando uno da una vuelta por lo que son nuestros centros turísticos, por lo menos acá en el norte argentino, puedo decirlo porque estuve dando una vuelta por Tafí del Valle, en Tucumán, qué sé yo, la verdad que uno ve muchos chicos en donde el correcto uso del barbijo y el distanciamiento social no se estaría dando, con lo cual me parece que en el aula van a estar más cuidados los chicos que a veces cuando no los estamos controlando, con lo cual me parece a mí que costo-beneficio, volver a la escuela es una cosa muy importante, sobre todo para los chicos más vulnerables de la Argentina, que no tienen buena conectividad, que no tienen computadoras, que comparten el celular y que la verdad se han pasado un año muy duro, más allá del esfuerzo enorme que hicieron los docentes, pero que han pasado un año muy duro y que la Argentina tiene que intentar, porque necesitamos que nuestros chicos se eduquen, que vuelvan a la presencialidad en las aulas. O sea, pasa a ser una nueva burbuja para esos chicos. Así como tenés la burbuja familiar, vos tenés la burbuja con tus compañeritos de escuela, de grado, digamos, ¿no? Exacto. Y tu docente. Así es, y en la medida de lo posible mantener esa misma burbuja en el recreo, cambiar los horarios de recreo, sacarlos solamente por grupo. Esos son los protocolos que cada escuela está haciendo y llevando adelante. Ahora, lo que me parece que lo que no tenemos que hacer es decir no se puede. Yo creo que sí se puede. Obviamente vacunar a los docentes a todos los docentes hubiera sido lo ideal. Podremos empezar quizá por la cantidad de vacunas, quizá con los mayores de 60 y después progresar hacia el resto de los docentes. Pero me parece que usando las medidas generales, para mí están dadas las condiciones para que en la Argentina, en la mayor cantidad de lugares posibles, no todos, se puedan empezar las clases presenciales. Diputado, lo llevo a otro tema que también lo tuvo como protagonista, que es el de las PASO. Ya pasaron algunos días desde que el Poder Ejecutivo lo incluyó en la ampliación del temario de extraordinarias y se empieza a dar el debate, por lo menos por los medios, los diferentes sectores se van expresando, más allá de los 10 gobernadores que lo habían hecho al principio del debate. ¿Usted habló con alguien? ¿Están semblanteando dentro del bloque con otros diputados cuáles son las posiciones? ¿Se está intentando avanzar con una negociación? Bueno, hay un grupo, sí, hay un grupo importante de diputados que representamos a estos gobernadores que tienen como idea, y se lo presentaron al presidente, la idea de suspender las PASO por este año, ¿no? Por motivo de la pandemia, justamente. Junio, julio, agosto serían los meses de campaña y elecciones para una PASO que en líneas generales no cambia la boleta, lo que yo digo. O sea, la misma boleta electoral, el mismo color, los mismos protagonistas, todo el mismo diseño, después termina siendo la misma boleta. O sea, la gente termina votando 2 veces a la boleta, no se constituye la boleta en base a la PASO en la elección general. Entonces, la eficacia es relativamente baja de la PASO como mecanismo de selección para la elección general. Si sumamos a eso el año pandémico, si sumamos a eso la complejidad que vamos a tener con las clases, las complejidades que vamos a tener con la vacunación, porque vamos a tener la pandemia, y en la pandemia me refiero a la atención de los enfermos, en las terapias, el sistema de salud, bastante atención, una campaña de vacunación como nunca se ha visto en la Argentina en la historia, espero que sea así, con la enorme cantidad de vacunas y mucha movilización de gente vacunando, que todo el mundo dice no queremos politizar y nadie quiere politizar la salud, así que a nosotros nos parece correcto que eso sea así, y vas a tener esos 2 temas y además tendrías que tener una campaña electoral. Entonces a nosotros nos parece que en ese marco y entendiendo la importancia de las elecciones y nadie va en contra de la democracia y nadie dice que el gasto no justifica, el gasto obviamente siempre justifica para que la gente se exprese en democracia, pero en este año nos parece que podríamos acumular el gasto ese para octubre y de alguna manera liberar a los sistemas políticos de decisión y de trabajo para atender la pandemia. Esto se está discutiendo, lo hemos discutido, por supuesto, con algunos... Hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, hay provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene elección provincial y tiene PASO provincial. Si el 40% del electorado argentino representado en la provincia de Buenos Aires
va a sostener la PASO, entonces la verdad que quitar la PASO nacional no nos va a generar el efecto que nosotros queremos, que es justamente cuidar ese movimiento. Entonces, el llamado también tendría que ser... Ahora, eso depende, y nadie se quiere meter en otra provincia y opinar sobre otra provincia. Nosotros no tenemos elecciones provinciales este año. Muchas provincias tienen, pero no tienen PASO, y otras no tienen. Entonces, acá está el desafío. Igual que uno escucha a veces algunas provincias que por sus calendarios electorales separan la elección de la nacional. Bueno, eso iría en contra de esta idea, digamos. La idea de quitar la PASO es tener menos eventos electorales, ¿no? Y si separarlos va en contra de esto. Entonces, la idea es tener hacia qué queremos hacer. O sea, nosotros, el objetivo de suspender la PASO no es un objetivo, digamos, de sacar alguna ventaja electoral. Es justamente tener un año más tranquilo, que no va a ser tranquilo, para ir directamente a un año electoral con elecciones en octubre. Hablando de tranquilidad y de dinero, doctor Schiedelin, el aporte solidario ya es un hecho. Imagino que todo lo que tenga que ver con recursos para lo sanitario, etcétera, da un poco de tranquilidad. Y es muy bueno, lo hemos votado con mucho convencimiento. Entendemos que en esta época es mucho más fácil que las grandes fortunas hagan un aporte que volver a exigirle a la clase media un aporte más. Y la verdad que en este sentido me parece que es un proyecto que tiene ese aspecto por detrás, es única vez. ¿Y se va a ver reflejado concretamente en qué? Hablando yo sé que ya lo han planteado incluso en la discusión, hacia dónde va destinado ese dinero, pero ahora que ya lo tienen o que lo van a tener, ¿hacia dónde va a ser destinado dentro del tema sanitario? Bueno, hay una parte que va al sistema sanitario, una parte que va a barrios populares, hay una parte que va a becas estudiantiles. El tema básicamente de salud va a venir a las arcas del Ministerio de Salud de la Nación, quien decidirá cómo organizarlo. Ya te digo que para las vacunas va a venir muy bien, porque las vacunas, sobre todo algunas de las que se están negociando ahora, son mucho más caras que las vacunas, algunas de las que ya tenemos negociadas. Nosotros tenemos una vacuna relativamente muy subsidiada, como la de Oxford, pero después las vacunas, otras vacunas no lo están, y son, por ejemplo, las vacunas chinas, las vacunas Johnson & Johnson, son vacunas muy caras. Y caras en relación a esto, siempre es más barato eso que la enfermedad, pero digamos, en el contexto de muchos millones de dosis, es un esfuerzo grande para el país. Así que eso nos va a venir bárbaro. Y en caso de que se suspendan las PASO, ¿está contemplado a dónde se destinará el dinero que se ahorre para las primarias que ya está establecido en el presupuesto 2021? No, eso no está establecido. 17.000 millones de pesos son los que están establecidos para toda la elección. No está dividido PASO y general. Así que más o menos se calcula y se dice que más de la mitad va a la PASO. O sea, la PASO suelen salir un poquito más caras. Sí. Así que ese dinero quedará para ser reasignado a alguna otra partida. Pero no es, insisto, el tema de la PASO no pasa por esos 9.000 millones de pesos, que no cambian en realidad el tema. El tema es todo el costo de oportunidad que genera una elección desde junio hasta octubre, en vez de tener solamente una elección en octubre, digamos, por decirlo así. Y eso me parece que en este año, por múltiples complejidades, y ojalá me equivoque, ojalá tengamos un año súper tranquilo, pero no es lo que parece ser que vaya a pasar. Doctor, hablábamos hoy durante el programa del 1 de marzo, asamblea, el presidente, mucha gente. El protocolo, digo, y usted me corrige, tiene que ver con el edificio, el lugar donde es posible llevar adelante un acto. No tiene que ver con la gente, salvo la cantidad, ¿no? Está claro. Sí, nosotros, digamos, las últimas sesiones presenciales han mantenido algún nivel de distanciamiento. Hemos constituido una burbuja los diputados porque todos nos hemos hisopado y hemos mantenido aislamiento después del hisopado y solamente los negativos han podido entrar al recinto. Me imagino que se preverá una situación parecida. Habrá, me imagino, la posibilidad de que algún grupo de diputados de riesgo, etcétera, no concurran. Y bueno, la asamblea se hará, me parece, no. Quizá el Senado se pueda quedar en el mismo Senado, aquellos que quieran ser presenciales y usar las dos cámaras al mismo tiempo. Hay varias alternativas que se están discutiendo con la gente de salud de la Cámara, que son los que van a definir el mejor sistema. Por supuesto que en la medida de lo posible va a ser lo más cuidado para que justamente los grupos que trabajan en la Cámara no tengan riesgo de contagiarse.
Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes, un gustazo. Gracias, muchas gracias. Mirá cuántas variables tenés que tener en cuenta, ¿no? Otro diputado que fue, hablábamos de Ginés, que era el ministro estrella, y él fue uno de los diputados que más trabajo tuvo este año. Tipo, está directamente, presidente de la Comisión de Salud. Preside justamente la comisión. Fue candidato a ser ministro. A ser ministro de Salud, ¿no? Claro, era de los nombres que sonaban. O sea que, bueno, y sí, la pandemia es protagonista de estos tiempos de la humanidad. Bueno, todo lo relacionado a la medicina, ¿entendés? Sí, y el aborto también. Y con absoluto respeto, obviamente, ¿no? Pero el mundo sabe que no sabe nada del tema todavía. No, totalmente. Todos los días nos decían una cosa, después otra. Fíjate que tenés la misma vacuna, pero va teniendo distintas cepas. Y va mutando y la vacuna... Yo digo, ¿servirá la misma vacuna? Claro. Bueno, era una buena pregunta para el doctor. Sí. ¿Servirá la misma vacuna para otra cepa? No lo sabes, ¿viste? Qué sé yo. Pero bueno, ahí, claro, ¿cómo no van a ser estrellas? Sí. El miércoles... Nos apoyamos en ellos. Totalmente, ¿no? Sí. Y además el diputado fue, impulsor de la suspensión de este proyecto de ley para suspender las PASO y fue una de las caras visibles del plan de los 1000 días. Claro. Más aborto. Tuvo un año complicado. Intenso, ¿no? Complicado. Sí. Pero, en relación al tema vacunas, que, a ver, la pregunta del millón, porque hay cantidad de preguntas, Mara Brauer, la diputada, decía esto. La vacuna la pone el sistema de salud, sea hospital público, salitas de primeros auxilios, lo tiene que poner el sistema de salud. No lo puede poner un privado, una organización política, ni un privado ni una organización política, nadie. Que no sea el sistema de salud. Las vacunas son públicas, son gratuitas y los pone el sistema de salud. Y, por supuesto, por ejemplo, en el caso de los geriátricos, para no trasladar a los ancianos, van los efectores de salud al geriátrico, los de PAMI, a poner las vacunas. Después está lo que es la provincia de Buenos Aires, que hizo una inscripción previa. Ustedes saben, y lo hemos hablado mucho con ustedes por el tema de educación, que no todo el mundo está habituado y tiene el entrenamiento para usar Internet y usar las aplicaciones. Y yo siempre digo que la militancia tiene que militar los derechos. Por lo tanto, si hay una inscripción online, los militantes tienen que poner los carteles en los barrios y que la gente se acerque y te ayudo a inscribirte. Porque no todos tienen computadora, no todos por edad saben hacerlo y es tarea del militante ayudar. Si hay una inscripción, no podemos dejar que alguien vulnerable no se anote porque no sabe hacerlo. Entonces, para eso está la militancia territorial, que es muy distinto que vacunar. Vacunar por fuera del sistema de salud es una irregularidad y ningún privado puede tener una vacuna porque las vacunas son del Estado Nacional. Te digo, es respuesta a una pregunta de muchos, ¿eh? ¿Cuánta gente se preguntó, perdón, si yo quiero ir y comprar mi vacuna? Claro. Y vacunar aquel que no tiene la disponibilidad económica de poder hacerlo. O poder irte a otro país y darte... O personas que se pueden ir a otro país y darse la vacuna. Bueno, eso yo no sé, pero acá, vos decís, bueno, viene el privado, tiene la vacuna la farmacia tal, y vos tenés la posibilidad económica de hacerlo, bueno, vas a comprar, te vacunaste y ya está. No, porque es una política de Estado. Por eso pero te quiero decir, ¿estas preguntas se han hecho en rueda de amigos o no? Y había pasado había pasado al principio de la pandemia con el tema de los respiradores. Tal cual. Que un señor con mucha plata quería tener su sala de terapia intensiva en su casa. Y dice, total, yo pago. Claro, total, yo lo pago y lo tengo. Y el Estado se hizo cargo de toda la política y no se permitía eso. Y no se permitía. Bueno, porque el tema dice, faltan vacunas. Bueno, muy bien. Destinemos las vacunas que vienen, que en definitiva las compramos todos, para aquellos que no tienen posibilidad económica. Y el que tiene posibilidad económica se vacuna. Bueno, no se puede. Y lo que explicaba recién la diputada. ¿Entendés? Es un tema... No, son del Estado. Y ni aún cobrándolo más, porque vos al que la quiera, diga, yo la puedo pagar, la quiero, se la cobré $100. Si no sabes qué sería sencillo. Claro. Bueno, pero a nivel mundial sí ocurre. Sí, acá el país que tiene compra más vacunas que el que no tiene. Claro, a nivel Estado. A nivel Estado, sí. Es lo que decía Sheldon. O sea, que hay sobreestoqueado en algunos países. Por 6 dice que compra, por la duda. Sí. Eso también, a nivel global, tendría que haber un equilibrio. Es decir, bueno, un momentito.
Vos Pero es lo tenés que cómo, dijo, pero- la plata es determinante, sí, tal bueno, cual. Sí, ¿entendés? sí. Cuán ¿Qué va a justo es hacer? eso. Bueno, vamos con otro tema, tiene que ver con la creación del Ministerio Público Fiscal, quien habló la diputada Graciela Camaño, y esto decía. Es dable poder hacer un Ministerio Público Fiscal con una legislación que nos permita, primero, tener la visión de que el Ministerio Público Fiscal que vayamos a legislar debe ser el Ministerio Público Fiscal de un sistema acusatorio. Y en ese sentido, a mí me parece correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales, pero tiene que ser un control que esté realizado en la medida justa, de manera tal que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente. Mira, a tal punto nosotros tenemos que respetar la independencia del Ministerio Público Fiscal que los propios juristas señalan que cuando el constituyente creó por fuera del ámbito en el texto constitucional de lo que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la figura del procurador, en realidad estaba creando un cuarto poder. Con esa definición constitucional nosotros tenemos que procurar el nombramiento del procurador en el Ministerio Público Fiscal, pero que haya equilibrios. Sí, lamentablemente yo lo que creo es que Cambiemos, por vanidades personales dentro del propio Cambiemos, se perdió la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio, porque lo otro que yo veo del tema es que cuando asumió Cambiemos hubo una embestida muy fuerte hacia la procuradora Gil Carbó. Y nosotros compusimos en ese momento, por primera vez desde el año 94, la comisión de la reforma de la Constitución, me refiero al año 94, la comisión bicameral de control y de asistencia al Ministerio Público Fiscal. Bueno, y ahí está, ¿no? El equilibrio que tanto se está buscando. Y ese es uno de los bloques que define la votación de este proyecto, porque no es ni Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos, y será decisivo el bloque de Graciela Camaño y los suyos sobre este tema. ¿Me aclaran cómo es el miércoles la presencia a partir de las 5 de la tarde del ministro, que va a ser transmitido por Diputados TV, obviamente? Bueno, o sea que, porque hoy viene, no sé quién era de los dos, o Amanda, que preguntaba, creo que Amanda. pero ¿y cómo la gente se va a enterar? ¿Cómo se va a enterar? Mira, Diputados TV. Bueno, ¿no? Justamente esa fue el motivo, por lo menos que oficialmente argumentaron desde Juntos por el Cambio, cuando el diputado también Shedlin había convocado una reunión antes de que se firmara el protocolo, entonces no se podía llevar adelante aquí en la Cámara de Diputados en el marco de una comisión, por más que sea informativa. Fue por eso que el 19 de enero se reunieron el Ministerio de Economía, fueron invitados diputados de la Comisión de Salud de los distintos espacios políticos. Finalmente terminaron yendo 6 diputados, Juntos por el Cambio pegó el faltazo. Una vez aprobado el protocolo, se decidió que el miércoles, primero se había hablado de las 11 de la mañana, después a las 5 de la tarde, lo cual nos achica un poco el margen. Vendrá aquí el... Igual no vas a tener límite de horario. Calculo, yo le quería preguntar tantas eso. Preguntas, exacto. etcétera. No creo, en general no se puede, pero bueno, no es lo mismo empezar a las 11 de la mañana que a las 5 de la tarde. Vendrá aquí a exponer. La idea es que hagan preguntas los diputados que forman parte de la Comisión de Salud que preside Shedlin. No todos, pero pueden participar, hacerse presente en el Zoom y bueno, entre ellos mismos van hablando y se van pasando preguntas, digo, no es que es tan tajante. Y bueno, la idea es hablar un poco, no olvidemos que el contrato que se firmó con el Estado ruso tiene ciertos ítems que son confidenciales, que no se van a conocer ni se conocieron en esta reunión a puertas cerradas, que tienen que ver con el valor de la vacuna, los plazos y demás. Así que vendrá aquí a exponer el ministro y se le preguntará por la campaña de vacunación, que se empezó la tercera etapa. Y seguramente en algunas preguntas no tendrá respuesta, porque a veces uno no tiene pasa respuesta. todo el tiempo, Leo, y no tenés, ¿qué va a hacer? Es muy común eso. Es muy común eso. Nos vamos. Hasta la próxima. ¿Estás bien? Muy bien, calentita. Pasaste ahora. 3 horas, ella me acompañó 3 horas. 3 horas. Bueno, mañana lo acompaño yo para... 3 horas, muy bien, ahí está. Ustedes también, hasta mañana, gracias.
La voz de los diputados.